Mi futuro, es mi pasado. Capítulo 6. Para Amelia Bones hacía días que no tenía un minuto menos extenuante. Había buscado por todas partes en el ministerio hasta el último rastro de papel sobre Sirius Black. Lo que había encontrado era más preocupante de lo que el quisquilloso había mostrado. No había ninguna documentación sobre el encarcelamiento de Sirius Black. El único rastro documental que pudo encontrar fue el que había comenzado días después de su encarcelamiento en Azkaban. Cuando miraste únicamente los archivos de Azkaban, Sirius Black apareció tan repentinamente como desapareció 12 años después. Amelia Bones no pudo más que fruncir el ceño al mirar eso. Así que tomó su testimonio y se acercó al ministro para contárselo, solo para que la rechazaran sin siquiera poder pronunciar una palabra al respecto. El siguiente paso habría sido hablar con todo el Wizengamot, pero Amelia temía esta discusión. La mayoría de los miembros del Wizengamot no la escucharon tan pronto como pronunció el nombre Sirius Black. Todo el público pensó que era un asesino convicto y ningún miembro del Wizengamot se atrevería a arruinar su imagen pública por un podría serlo. Entonces solo había una manera. Amelia Bones estaba sentada en su oficina, sonriendo. En sus manos sostenía una edición de El Quisquilloso. Normalmente se habría caído muerta antes de que la encontraran con el abstruso periódico en sus manos. Pero eso cambió unos días después del juicio de Harry Potter, cuando uno de sus aurores pasó por allí para mostrarle el artículo de El Quisquilloso. En ese momento ella había estado muy interesada en la crítica que El Quisquilloso había impreso. Las críticas a la prensa y al ministerio eran algo que no se podían leer todos los días. Incluso tenía información nueva sobre la propia Amelia. Ella no sabía que el ministerio tenía la mayor parte del stock del Profeta Diario. Para su vergüenza, nunca había pensado ni una sola vez en la conexión entre la opinión del ministerio y la opinión del Profeta Diario. Para ella había sido natural que ministerio y Profeta dijeran las mismas cosas. Por supuesto que había visto las calumnias contra Harry Potter que siguieron al final del torneo de los Tres Magos. Simplemente había pensado que eso era lo que haría la prensa. Nunca había pensado que tal vez el propio Fudge estaría detrás de las calumnias y la información errónea que la prensa estaba imprimiendo. Ahora ya no estaba tan segura. Las calumnias que siguieron al juicio de la semana pasada las consideró más críticas. Una formalidad que impidió que el niño fuera juzgado. Sabía que no era así, pero no podía hacer nada para impedir que la imprenta dejara de imprimir. Perdería su trabajo si lo intentaba, estaba segura, Fudge lo arreglaría. No estaba contento con ella por permitir que el chico demostrara su punto, pero ella había seguido la ley para que él no pudiera despedirla por algo así. Cuando, en cambio, intentaba influir en la prensa, se marchaba antes de que pudiera siquiera mirar en su dirección. Y Amelia se sintió furiosa por eso. Normalmente no le importaba el diario de Profeta, pero calumniar a un niño inocente solo porque al ministro no le agradaba el joven y eso era realmente atractivo. Después de todo, el niño no era mayor que su propia sobrina y Amelia sabía que su sobrina quedaría devastada si alguien se atrevía a publicar cosas así sobre ella. Alguien debería haber protegido al niño de la prensa. Alguien debería haberlo ayudado a organizar un abogado para detener las difamaciones del Profeta. Amelia no podía entender por qué Albus Dumbledore no había hecho nada para proteger al niño hasta ahora. Sabía que el propio director había organizado un abogado para detener la difamación de su propio nombre hace algunas semanas, entonces, ¿por qué no lo había hecho también para su propio barrio? Y luego estaba Fudge. El ministro estaba en camino de guerra contra el director y el niño que vivió. Amelia estaba segura de que él intentaría todo lo posible para destruirlos a ambos por completo. Y Amelia no había podido detenerlo. Después de todo, el ministro controlaba al Profeta, pero ahora y ella sonrió, todavía sosteniendo el periódico en sus manos. Tal vez le vendría bien un enfoque diferente, se levantó y salió de su oficina con el periódico todavía en la mano. Iré a almorzar, le dijo a su asistente. Después de eso, se fue al punto de aparición y se apareció en el callejón Diagon. Allí, en su restaurante preferido, la esperaba una vieja amiga. Amelia le había enviado una carta a su amiga para que la encontrara aquí después de encontrar el artículo en el periódico que todavía tenía en sus manos. Augusta saludó a la anciana. Augusta Longbottom le sonrió. Amelia, querida. Me alegro de verte de nuevo. Se sentaron en un maletero privado y después de ordenar, Amelia le mostró a su vieja amiga el artículo que había encontrado en El Quisquilloso hoy.
Mira eso y dime lo que piensas, instruyó, mostrándole a la anciana la carta de Oliver Twist y las partes del guión de prueba que Sheno Lovegod había insertado que mostraban el punto de Oliver Twist antes de responder la carta. Bueno, eso definitivamente es algo Augusta Longbottom declaró después de terminar de leer el artículo. Sheno debería tener cuidado con lo que escribe. No creo que a Fudge le guste mucho. No creo que nuestro ministro sea consciente de ello, Amelia respondió sonriendo. No está leyendo el quisquilloso. Pensé lo mismo de ti, querida, respondió Augusta. Amelia volvió a sonreír. Bueno, yo no, ella respondió. Pero hace unas semanas un auror me trajo al periódico debido a un artículo interesante. El primer artículo de este Oliver Twist. ¿Y decidiste seguirlo un poco más en caso de que no fuera un artículo único? Sí. Entonces, ¿por qué me invitaste aquí? Augusta se reclinó. La puerta se abrió y llegó su comida. Esperaron hasta que el camarero volvió a salir de la habitación antes de continuar. Quiero publicar este artículo en otro lugar, dijo Amelia, sonriendo con maldad. Quiero que lo lean tantas personas como sea posible. El Profeta Diario no lo imprimió, Augusta respondió. Lo sé, están en el bolsillo del ministerio. Amelia respondió, todavía sonriendo. Y de repente Augusta sonrió. Eres inteligente, querida. Ella dijo. Preguntaré. Y le escribiré a Sheno. Él sabrá cómo contactar al señor Twist. Pensé que te darías cuenta, Amelia dijo y sacó algunos otros papeles. Estos son guiones del juicio del señor Potter. Estoy seguro de que el ministro se dará cuenta pronto. Él sellará el guión de la corte, así que hice algunas copias. ¿Estos son los únicos? ¿Nadie más ha venido a buscar una copia? Augusta preguntó con una ceja levantada. No, Amelia respondió sonriendo. Hasta ahora han venido otros 55. En cuanto lo hayamos publicado, los dejaré en algunos lugares públicos, Augusta prometió sonriendo. Después de eso hablaron de diferentes cosas y cuando Amelia finalmente regresó al trabajo, se sintió mejor que desde hacía mucho tiempo. Incluso tuvo que detenerse poco antes de regresar a su trabajo para dejar que la sonrisa desapareciera de su rostro. Ahora solo tenía que esperar un poco más, y entonces finalmente podría hacer huelga y exigir un juicio para un hombre del que de repente dudaba que fuera realmente culpable. Harry sonrió. En su mano derecha sostenía una edición de la siguiente edición de El Quisquilloso. Comenzaría a venderse la próxima semana. En su mano izquierda sostenía una carta dirigida exclusivamente a él, bueno, no realmente a él, pero sí, a él. Era una carta dirigida a un tipo llamado Oliver Twist y fue una invitación para escribir para El Quisquilloso como columnista. Harry había leído la carta 2 veces hasta ahora. Entonces finalmente decidió responder positivamente a la carta. Era un riesgo que debía correr. En ese momento llegó otra carta. También estaba dirigida a Oliver Twist. Winky se lo vio sonriendo. Otra carta para usted, maestro Harry, dijo. Él lo tomó y la despidió nuevamente. Esta vez su sonrisa incluso se hizo más amplia cuando leyó la carta que recibió. Estimado señor Twist, decía. Deseamos solicitarle que se le permita publicar también sus artículos en nuestro periódico. Estamos especialmente interesados en Sirius Black y su opinión sobre por qué no había ningún rastro para empezar. Si pudiera investigar este hecho y tal vez preguntar en su nueva carta y si Xenopilius Lovegod estuviera dispuesto a responder, le pagaríamos el salario de un periodista independiente por este artículo y cualquier otro que se le ocurra. Si acepta, agregue su número de cuenta y el nombre de su administrador de cuenta. Sinceramente, Amanda McDougall, editora jefe del Semanario de Brujas. Harry sonrió. Bueno, eso era algo con lo que podía trabajar. Rápidamente escribió una respuesta y se la dio a Winky para que la entregara. Sus posibilidades estaban aumentando. Pronto podría pisar a algunos grandes hombres sin quemarse al hacerlo. Unos días más tarde, Amelia Bones estaba sentada en su oficina, cuando de repente entró Fudge. Necesito a tus aurores. Gritó. Amelia solo levantó una ceja ante sus palabras. Tienen que arrestar a alguien. Fudge continuó. ¿Quién? Un tipo llamado Oliver Twist. Fudge respondió resoplando. Se atrevió a publicar basura en el Semanario de Brujas.
¿Estás leyendo el semanal de las brujas, ministro? Amelia preguntó con sorpresa en su voz. Sí, por supuesto que no. Pero Dolores sí vio este artículo ofensivo. Tenemos que arrestar a este tipo Twist, y a Lovegood también. Amor bueno. Estoy seguro de que Xenopilius Lovegood no publica en el semanario de brujas. Entonces, ¿por qué quiere arrestarlo por un artículo en este periódico? Preguntó Amelia. Interiormente se rió del ministro. Llegó demasiado tarde. El artículo fue impreso y la mayoría ya lo habría leído. Ya no podía hacer nada más que resoplar y aullar. Por supuesto, el semanario de brujas no era el Profeta Diario, pero definitivamente tenía mejor reputación que el Sofista. Y había muchas brujas que leían semanario de brujas solo por los consejos de moda impresos en su interior. Definitivamente no había mejor público que las esposas de los señores más influyentes o las propias damas, pero esta vez lo hizo. Gritó el ministro en ese momento, arrojando el artículo ofensivo sobre el escritorio ante Amelia. Míralo. Se atreven a burlarse de mí. Yo, el ministro de magia. Amelia tomó el periódico y miró obedientemente el artículo. Todavía no estoy seguro de por qué viniste a mí, dijo finalmente mientras dejaba el artículo nuevamente sobre el escritorio. Porque usted es el jefe del departamento legal y tiene que arrestar a esos dos individuos. Respondió Fudge. Están calumniando al ministerio. No veo ninguna difamación en el artículo, Amelia respondió. Se basa en la verdad. El muchacho se aclaró con bastante eficacia pero no hay manera de que eso permítete imprimir. Fudge aulló. No existe ninguna ley que lo prohíba, dijo Amelia. El Profeta Diario tendría que cerrar su negocio hace mucho tiempo. Fudge parpadeó y la miró boquiabierto. Luego giró sobre sus talones y salió corriendo por la puerta. 10 minutos después, Amelia se enteró de que el archivo con los guiones del juicio había sido cerrado al público. Ella simplemente sonrió. El ministro llegó demasiado tarde. Cuando finalmente salió de su oficina, docenas de personas habían leído el artículo y aún más habían buscado los guiones de prueba. Más tarde descubrió que casi 100 guiones de prueba después de la publicación en el semanario de brujas se habían entregado antes de que el ministro tuviera tiempo de cerrar el puertas del archivo, sin contar los otros que se habían entregado después del artículo en El Quisquilloso una semana antes y los guiones que tenían Amelia y Augusta Longbottom. Un día después, todo el mundo mágico estaba discutiendo el juicio injusto de un tal Harry Potter. Amelia sonrió. Tal vez si presionaba un poco más pronto podría impulsar pruebas que debían durar más de una década. Mientras tanto, otra mujer sonreía ante el artículo. Augusta Longbottom se había comprado el semanario de brujas después de imprimir el artículo solo para poder leerlo de nuevo. La forma en que estaba escrito, le recordaba a un hombre que había pensado que estaba muerto, pero entonces, Oliver Twist susurró para sí misma. Un joven héroe huérfano en una novela mugle, en busca de amor y aceptación, utilizado por ladrones y ahuyentado o robado de quienes lo aceptaron. Oliver Twist susurró de nuevo, sonriendo. Girar, como girar. Una persona que fue capaz de girar y aún así salir victorioso. Se me ocurre solo un hombre que habría pensado en algo así. Ella concluyó. El único problema. Ella pensó que había muerto. O desapareció, se recordó Augusta. Bueno, parece que tengo que retomar correspondencia con un compañero señor otra vez. Augusta buscó en su cajón hasta que encontró un pergamino que no tenía ningún escudo familiar encarnado. Sabía que cuando tuviera razón y el hombre en el que estaba pensando realmente hubiera escrito las cartas manchado cuando era un adolescente, entonces tendría que tener cuidado. El hombre había desaparecido hacía años. No le haría querer ella cuando él realmente estuviera escondido y ella lo sacaría escribiendo esta carta en su pergamino habitual. Hoy me siento joven otra vez. Ella se rió entre dientes mientras preparaba sus utensilios de escritura. Mi querido profesor, nunca hubiera pensado que tendría la oportunidad de volver a verlo, y luego empezó a escribir. No escribió mucho, solo lo suficiente. Augusta no quiso revelar demasiado si alguien más estaba interceptando su carta. Profesor Malfoy, estoy bastante seguro de que esos mensajes retorcidos son obra tuya. Si tengo razón, considere mi ayuda en cualquier plan en el que esté trabajando. Después de todo, usted y yo sabemos que algunas personas parecen pensar demasiado en sí mismas, en sus conocimientos y en su edad.
Si quieres reducir esta seguridad, una palabra y te seguiré. Augusta L., nacida S., exalumna de Hogwarts en 1870. Ahora vamos al búho. Augusta eligió una lechuza común y la envió con la instrucción de devolver la carta si la persona a la que iba dirigida estaba muerta. No es que ella lo creyera muerto. Y no fue solo porque el profesor había quedado encantado con la historia de Oliver Twist y Charles Dickens en general. También fue por la forma en que estaban escritas las cartas. Nadie que Augusta conociera elegiría un nombre como Oliver Twist y escribiría así, pero el profesor, ahora solo tengo que esperar y ver qué está haciendo, y tal vez advertir a Neville. El pobre chico sería aplastado hasta convertirlo en polvo viviente si alguna vez se encontrara cara a cara con el profesor sin previo aviso. Unas horas más tarde, una lechuza, seguida de otra, llegaron a la ventana de una casa de aspecto destartalado en Londres. Era medianoche y nadie más que un hombre de aspecto joven estaba despierto en toda la casa. El joven había estado soñando con un pasillo y una puerta y se había despertado apenas unos minutos antes. Abrió las ventanas y dejó entrar a las lechuzas. A las dos lechuzas las siguió una tercera que parecía haber esperado a que se abriera la ventana. El joven levantó una ceja ante eso, pero tomó las cartas de todos modos. Sabía que esta sería la última semana en recibir cartas como esta. Se había arriesgado a recibir las cartas personalmente hasta ahora, pero en Hogwarts no podría hacerlo. Necesito decirles a los duendes que recibirán mi correo hasta que Dobby o Winky lo recojan, pensó Harry mientras abría una carta tras otra. La primera era una respuesta que había estado esperando desde que le había escrito a su querido y viejo amigo sobre el ladrón que había encontrado, el ladrón que ya le había robado a su amigo no una sino dos veces. Mi querido y viejo amigo, déjalo ir. No vale la pena. Es posible que hayas encontrado al ladrón, pero piensa en el precio que podría tener cuando intentes capturarlo. Tienes una vida que vivir. No lo vivas únicamente por venganza. Todavía hay personas en este mundo que se preocupan por ti. Vive para ellos. Olvida lo que ha robado el ladrón. Ya era hora de perderlo de todos modos. Tu viejo amigo. A mí. Harry resopló cuando leyó la respuesta. Luego puso una respuesta breve a esa pregunta. Mi querido y viejo amigo, nunca. Algunas cosas no se pueden olvidar. Algunas cosas no se pueden perdonar. Tu viejo amigo. A mí. Las otras dos cartas fueron más divertidas. Especialmente uno. Lo había traído la lechuza y Harry había levantado una ceja al leerlo. Bueno, al menos este me ayudará mucho. Susurró para sí mismo. ¿Cuál? Preguntó otra voz y Harry se sobresaltó y se giró, su cuchillo se posó en la garganta de su amigo. Reg. Siseó. Sabes que no debes sorprenderme. Podría haberte matado. Sí, claro, Reg respondió despreocupado. Entonces, ¿de qué estás susurrando? Un aliado, respondió Harry. ¿Un aliado? Ella me conoce desde y bueno y desde antes y cómo y... Oliver Twist. Ella sabe que he estado un poco y obsesionado con él en mis días como profesora. Y luego mi forma de hacer preguntas, creo que ambas cosas juntas la alertaron. ¿Y ahora? Nada, Harry se encogió de hombros. Ella no sabe que ahora soy Harry. Lo único que sabe es que estoy vivo y que puede que la necesite. Si estoy en lo cierto, ella pertenece a una de las familias que de todos modos habría intentado poner de mi lado. Es mucho más fácil hacerlo cuando ella me conoce de antemano. ¿Y la otra carta? Esta vez Harry sonrió. Algo que podría ayudarme mucho en mi tarea, él respondió. ¿Oh, qué? Te dejo leer esta carta cuando me prometes investigar algo, dijo Harry, sosteniendo la carta para que Reg no pudiera alcanzarla. Reg miró la carta y luego a Harry. Él suspiró. ¿Qué debo hacer? Preguntó todavía suspirando. Harry sonrió. Necesito información sobre un corredor, dijo y comenzó a describir lo que había estado soñando esta noche. Todo lo que encuentres, tómate tu tiempo. Estoy seguro de que lo tendremos. Reg asintió y Harry le entregó la carta. Al mirarlo, los ojos de Reg se abrieron como platos. Por Merlín. Él dijo. Eso seguro que te ayuda en tu tarea, sí, respondió Harry, haciendo estallar la P. Y todo lo que hizo falta fue una carta inocente a un periódico de chismes. Slytherin. Orgulloso de ello, Harry respondió sonriendo. Ahora solo tenía que responder positivamente. Las ruedas de algo más grande finalmente comenzaban a girar más rápido.
Una semana después, y por eso la última semana hasta que Hogwarts comenzara de nuevo, Lucius Abraxas Malfoy, el jefe de la familia Malfoy en Gran Bretaña, se encontró en una situación que definitivamente no era beneficiosa para él. Si bien su casa estaba protegida del mundo exterior por impresionantes barreras tan impresionantes que incluso el Señor Oscuro tuvo problemas para romperlas, ahora estaba invadida por los mortífagos y el propio Señor Oscuro. Pero ese no fue el caso de Lucius. Problema. Después de todo, había invitado al Señor Oscuro a usar su casa como base para sus operaciones. No, el verdadero problema de Lucius Abraxas Malfoy, que actualmente estaba sentado en su estudio, revisando papeles del ministerio, fue la persona que de repente se paró dentro de su estudio sin haber sido invitado por él. La persona era joven. Lucius habría juzgado que no era mayor que su hijo si la persona frente a él no lo hubiera mirado con ojos tan sabios como la luna. El cabello negro estaba recogido hacia atrás con una cinta verde Slytherin de una manera tradicional y pasada de moda. La túnica que vestía también estaba cortada en un estilo antiguo. Eran verdes con una túnica negra y pantalones negros debajo. Botas de cuero negras y un cinturón plateado, que parecía hecho de hojas de plata, agregaron el toque final a su apariencia. El niño parecía un joven Salazar Slytherin, mucho antes de conocer a los otros fundadores y construir una escuela. Y sus gélidos ojos verdes no hicieron nada para cambiar esta imagen. Una sonrisa cruel y fría jugaba en su rostro, solo para posarse en una mirada aún más dura. Lucius Abraxas Malfoy, jefe de la rama británica de la familia Malfoy, le dijo, y sus palabras tuvieron un extraño silbido de fondo. Lucius se estremeció y tocó su varita. Ni lo intentes, mi querido jefe de la familia de la rama, dijo el niño en voz baja, y antes de que Lucius pudiera siquiera agarrar su varita, la varita desapareció, navegando por el aire y aterrizando en la mano derecha del niño frente a él. Esta vez, Lucius tragó saliva y sus ojos se abrieron cuando de repente estuvo a merced del extraño. Había oído hablar de la magia sin varita, pero nunca la había visto utilizada de manera tan casual como la había usado el chico frente a él. Quien seas, cuando intentes algo desearás no haber nacido nunca. Finalmente siseó la cabeza de Malfoy. Y ahora, muchacho, devuélveme mi... El dolor recorrió todo su cuerpo, obligándolo a callarse. No era como el Cruciatus, pero definitivamente no era agradable, como un golpe en el trasero y el breve momento después en el que no podías pensar en nada más que el dolor que había surgido al ser aplastado. Nunca te dirijas a mí como niño otra vez, Lucius Abraxas Malfoy, o definitivamente te trataré como el chico rebelde que has estado actuando durante las últimas 2 décadas. El niño siseó y Lucius farfulló. ¿Cómo te atreves? Soy el jefe del Malfi. Nuevamente el mismo dolor de antes lo hizo callar. ¿Cómo te atreves tú? Siseó el chico. Hablar con tu jefe de casa como si fueras superior. Jefe de casa. Lucius Malfoy miró fijamente al niño, luego miró hacia la puerta de su estudio. Seguramente alguien había escuchado y... No te preocupes, dijo el chico sonriendo. Nadie nos interrumpirá ni nos escuchará hasta que haya tratado con usted. Los ojos de Lucius se fijaron en los mortales ojos verdes del chico frente a él. Después de todo, el chico continuó como si fuera normal. Este es un asunto de familia. La magia familiar de las protecciones de la mansión guardará el secreto de nuestra conversación hasta que yo, como jefe de casa, lo libere de mi control. En esos ojos espeluznantes que lo miraban, Lucius no podía ver nada más que la verdad. No hubo ayuda ni escapatoria hasta que el niño lo dejara ir. Aún así, Lucius tenía que intentarlo. Saltó, planeando atacar al niño y desarmarlo. En lugar de eso, voló hacia atrás, su espalda se conectó con el respaldo de la silla en la que había estado sentado cuando lo volvieron a sentar con fuerza. Inténtalo de nuevo y realmente te trataré como a un niño rebelde y te golpearé el trasero hasta que te portes bien, siseó el chico frente a él. Y pensé que como sangre pura y Malfoy te habrían criado mejor. En lugar de eso, veo a un hombre adulto frente a mí que ni siquiera se comporta mejor que un niño testarudo de 2 años. ¡Qué desgracia para mi familia! Lucius se sonrojó, incapaz de sentirse menos que un tonto después de haber sido reprendido por un adolescente. Entonces la furia volvió a apoderarse de él. ¿Cómo te atreves a tratar? Esta vez dejó de hablar no porque el chico lo hubiera detenido como antes, sino porque sus ojos se posaron en el anillo que llevaba el chico. Un anillo de sello. Y no un anillo de sello cualquiera. Lucius palideció cuando reconoció el escudo de Malfoy. La mirada del niño siguió la mirada de Lucius. Y una sonrisa cruel volvió a estropear su hermoso rostro. Así que finalmente viste, dijo, todavía sonriendo cruelmente.
como si no te lo hubiera dicho antes. El chico resopló y sacudió la cabeza. Realmente eres como un niño, Lucius Abraxas Malfoy. Lucius quería burlarse del niño, pero esta vez las reglas de su padre lo detuvieron. Hasta ahora, Lucius podría haber actuado como el señor de su familia, pero definitivamente no lo era y tal vez nunca lo sería. Y Lucius había sido entrenado para actuar frente a su señor. El chico todavía pareció ver la mueca reprimida, porque a cambio se burló de Lucius. Aprende a mostrar el debido respeto, niño jefe de la rama Malfoy, dijo el niño. Y ya que estás en eso, mi querido Lucius Abraxas Malfoy, explícame exactamente por qué estoy aquí. Lucius parpadeó ante estas palabras y volvió a mirar la sonrisa cruel que estropeó el rostro del niño. Yo no entiendo por qué vino, milord, respondió, esta vez definitivamente respetuoso. Puede que Lucius no supiera el nombre del chico que tenía delante, pero el anillo le mostró todo lo que necesitaba saber. Este chico frente a él tenía su vida en sus manos. Si Lucius lo enojara aún más, Lucius podría perder su lugar en la familia más rápido de lo que le gustaría. No es así. Siseó el chico. No lo haces. Entonces la carta que me llegó hace 2 días era toda una mentira. ¿Carta, milord? Sí, letra, siseó el chico frente a él. Una carta, diciéndome que estás usando a mi nombre e influencia para ganarte la atención del ministro. Una carta, diciéndome que estás usando el dinero que te proporcionó a mí parte de la familia para financiar tu estilo de vida y que estás usando conexiones parte de la familia construida para alcanzar tus metas. Dime, ¿me han mentido? A mí, Lucius palideció más y más cuanto más escuchaba. Yo, milord, tartamudeó, su mente Slytherin trabajando a toda marcha para cambiar esta situación en su beneficio. Yo nunca habría hecho algo así. Quien te haya escrito. Hacer. No. Atrevimiento. Mentir. Yo. Siseó el chico. ¿De verdad crees que no he verificado los hechos? Hay registros de tus hazañas. ¿Cómo te atreves siquiera a intentar mentirme? Esta vez la furia del chico era casi visible. De repente se aferró a las paredes de la casa de Lucius. Oficina, estropeando el aire con su fuerte olor a magia poderosa. Lucio se estremeció. Lucio tartamudeó. Pero ya no sabía qué decir. De repente vio una cosa en su futuro. Se vio desheredado y expulsado de la familia, se vio en la calle, no mejor que los muggles que tanto odiaba, su magia familiar desapareció, su varita se rompió, y por favor, milord, y yo cambiaré mis costumbres. Solo otra oportunidad. Por favor, se lo ruego, milord. Susurró mientras al mismo tiempo intentaba volver a la imagen de sangre pura que había proyectado durante años. El chico lo miró como si fuera sangre sucia. Ya no tendrás acceso a nuestra fortuna familiar hasta que me demuestres que puedes mantener a tu propia familia. Ya no votarás en mi lugar, pero enviarás el material para que yo pueda votar y dejarás de tirar a mi nombre para conseguir lo que quieres. Tener, siseó el chico. Entonces, tal vez entonces, te dejaré quedarte en mi familia. Y con eso, el niño se apareció, directamente a través de las barreras que mantenían alejados a todos menos a la familia. Lucius se estremeció y luego hundió la cabeza entre las manos. ¿Qué diría el señor oscuro cuando Lucius no pudiera financiarlo como antes? Por supuesto, todavía quedaba la dote de su esposa, pero eso era, en el mejor de los casos, solo una solución temporal. Harry abrió suavemente la puerta de Grimmauld Place y espió en el vestíbulo de entrada. El pasillo estaba vacío, así que Harry abrió la puerta y entró. La cerró suavemente detrás de él. ¿Y dónde has estado, joven?, dijo una voz fríamente. Harry se giró y vio a su padrino parado en el segundo rellano de las escaleras. Justo en el escalón de entrada, para tomar un poco de aire fresco, ya sabes, respondió Harry, la culpa se mostraba claramente en su rostro. Sé que no debería haberlo hecho, pero, Sirius suspiró y luego le guiñó un ojo a su ahijado arriba. Harry obedeció y juntos entraron a la habitación con el árbol genealógico de los Black. Sirius cerró la puerta detrás de ellos y luego se volvió hacia Harry. Harry, dijo suspirando. ¿Sabes qué es? Sé que es peligroso salir de casa. Harry lo interrumpió. Pero el escalón de entrada está protegido. No di un paso más, lo prometo. Harry vio a su padrino buscando la verdad en su rostro. ¿Realmente no diste un paso más? Sirius finalmente dijo suavemente. Sí.
Realmente no di ni un paso más. Si no me cree, puede dosificarme con Veritaserum. No respondería diferente, dijo Harry. Y él no estaba mintiendo. Después de todo, podías aparecerte desde el escalón de entrada y regresar a él, por lo que definitivamente no había dado un paso más y está bien, dijo finalmente Sirius. Pero por favor, Harry, abstente incluso de salir al escalón de entrada de ahora en adelante, por favor. Harry vio que a su padrino realmente no le gustaba interpretar al adulto responsable, pero también vio la feroz protección que brillaba en las deudas de los ojos de su padrino. No lo volveré a hacer, lo prometo, respondió Harry. No lo necesitaría. La semana que viene estaría en Hogwarts. Podría esperar tanto tiempo con el resto que tenía que hacer. Gracias, y con eso, Harry volvió a salir del apuro, bueno, al menos con Sirius, porque durante el resto de las vacaciones un ojo mágico azul seguiría a Harry a todas partes pero eso, Harry no lo sabía y también esa misma semana se pudo ver a una mujer, mirando satisfecha con el quisquilloso en sus manos. Era exactamente lo que necesitaba para iniciar la investigación. Sabía que no tenía que esperar mucho más. Pronto habría suficientes protestas públicas para presionar por un juicio para Sirius Black. Amelia sonrió y luego empezó a leer el artículo de nuevo. Ella no podía tener suficiente. Oh, cómo le encantó que alguien finalmente señalara los problemas de su sistema. La edición más reciente decía: estimado editor, la última vez que me escribiste, no hay ningún guión del juicio del condenado Sirius Black. Bueno, este hecho me enganchó y decidí investigarlo yo mismo. Así que fui al archivo del ministerio e investigué al señor Black. Realmente no encontré nada que indicara un juicio en absoluto. No es que me sorprendiera después de todo lo que me dijiste que, para empezar, no había habido ninguno, pero aún así decidí comprobarlo por mí mismo. Además, no solo investigué el guión del ensayo, sino también todo lo que encontré sobre el señor Black. Incluso fui tan lejos para buscar artículos periodísticos del momento en que fue arrestado. Un artículo que encontré fue especialmente interesante porque me recordó algo de lo que escuché hablar a Potter y sus amigos hace algún tiempo. El artículo decía que el señor Black mató a 13 muggles y a Peter Pettigrew, un amigo del difunto Potter. También decía claramente que el señor Black fue encontrado riéndose en la escena del crimen, gritando que había matado a Lily y James Potter. Fue arrestado y llevado inmediatamente a Azkaban. A finales del año pasado escuché a Potter y sus amigos hablar y cuando leí estas frases recordé que Harry Potter declaró claramente que Peter Pettigrew fue quien se cortó el brazo cuando se vio obligado a ayudar por el renacimiento de Lord Voldemort. Por supuesto, existe el problema de que quien tú sabes podría regresar o no. No quiero juzgar quién tiene razón. Aún así, el hecho es: cuando Harry Potter realmente quería inventar una historia, ¿por qué incluyó a un hombre que murió hace 14 años? ¿Incluir a este hombre no haría que su historia fuera más increíble? Por supuesto, no soy un experto en mentir y no pretendo saber lo que Potter está pensando, pero creo que toda persona que piense con un poco de lógica se abstendría de mencionar a un mago muerto cuando quisiera que su historia fuera creída. Entonces, ¿por qué lo mencionó? Black está huyendo, ¿por qué usar a Pettigrew muerto? No puede ser la conexión con sus padres, ya que ambos eran amigos del difunto Potter. Y sinceramente no se me ocurre otra razón. Cuando quería que no fuera investigable, también podría haber utilizado al señor Black, ya que el señor Black no puede decir nada en contra. Y luego hay otro hecho que no puedo entender. El día que Sirius Black mató a Peter Pettigrew, del último Pettigrew no quedó nada excepto un dedo. Me gustaría saber qué maldición ha estado usando el señor Black, ya que nunca había oído hablar de una maldición como esa. Le pregunté a mi bisabuelo si conocía una maldición como esa y lo único que me dijo fue: nunca había oído hablar de algo así. Hay maldiciones que pueden reducir a una persona a cenizas o hacerla estallar para que no quede nada más que pequeños trozos de carne, piel y huesos. Pero dejar que desaparezcan excepto un dedo. No, eso nunca lo había oído antes. También me dijo que no existen maldiciones que puedan hacer algo así por una extensión. Por supuesto, no solo le creí, así que comencé a buscar en la biblioteca de mi familia algún curso que pudiera hacer algo parecido a lo descrito en el periódico. Nuestra biblioteca es enorme y contiene cientos de años de conocimiento. Aún así, no encontré nada. Y realmente, solo pensar en ello me hace negar con la cabeza. Cuando realmente hubo un hechizo que hizo estallar a Pettigrew, ¿por qué se encontró su dedo entero?
¿Por qué no hubo más daños? Un hechizo como ese debería haber arrasado con todo el barrio y no solo con las calles. ¿No me crees? Búscalo en Conocimientos básicos de teoría mágica de Mafalda. La magia es una fuerza. Es posible que puedas concentrarlo en un objeto por extensión, pero cuanto más fuerza uses, más magia salvaje se perderá. Hay pocos magos que puedan controlar la magia salvaje lo suficiente como para evitar que explote por todas partes a su alrededor. E incluso si Black fuera un mago excepcional, me atrevería a decir que si su nombre no fuera Dumbledore o quien tú sabes, no sería capaz de volar a Pettigrew hasta tal punto sin destruir las casas. Cercano. Y luego todavía estaría el problema del dedo y lo último que me confunde en este caso es que al señor Black nunca se le comprobó si portaba la marca tenebrosa. ¿No debería haber sido eso lo primero que se hizo? Y no me digas que estábamos en guerra. Hubo mucho tiempo para levantar una manga y mirar la piel debajo de ella. La marca oscura no se puede perder. Entonces, ¿por qué lo arrojaron a Azkaban? Por supuesto, todavía existe el problema de que el señor Black se nombre a sí mismo como el villano, pero incluso eso es un hecho que se puede encontrar en otros lugares. En el mundo Muggle conocen un síndrome que explicaría los gritos del señor Black diciendo que es culpable de matar a James y Lily Potter. Se llama síndrome del superviviente. Piénselo así. Un Auror y su compañero, que es un amigo cercano, están revisando casas en busca de mortífagos. El Auror está a cargo y le dice a su compañero que revisa la casa mientras él revisa la siguiente. Entonces, cuando el compañero muere porque en la casa estaba comprobando dónde estaban los mortífagos, el Auror superviviente se sentirá culpable porque le dijo a su compañero y amigo que lo hiciera. Se culpará a sí mismo por la muerte de su amigo, incluso si él mismo no ha matado a su amigo. Ahora intercambia Sirius Black con el Auror. Sirius Black les dice a los Potter que hagan algo y mueren. Pettigrew podría estar involucrado de alguna manera en la muerte de los Potter, ya que es un seguidor de quien tú sabes, solo estoy completando hechos tal vez que encajan, de ninguna manera les estoy diciendo que fue así, por lo que va tras Pettigrew. Intenta matar al traidor pero es engañado por este. Que se ríe y les dice a los Aurores que mató a Lily y a James Potter sería un resultado final de la presión de la culpa y la incapacidad de vengarse. Si lo hubieran llevado a San Mungo y le hubieran dado una bebida calmante, podría haber explicado completamente lo que realmente había sucedido. Por supuesto no digo que fuera así. Esto es simplemente una probable construcción de una historia que de otro modo sería confusa. Lo siento si comencé a encogerme, pero no pude aguantar más después de descubrir todo esto. Oliver Twist. La respuesta de Shane Lovegod estaba impresa debajo e incluso Amelia pudo concluir que el editor en jefe de El Quisquilloso había sido enganchado por el joven que lo cuestionó todo. Amelia se preguntó cuántos más estaban mirando los textos esperando que Oliver Twist no se detuviera a escribir, simplemente porque finalmente alguien hizo algunas preguntas o simplemente porque los artículos resultaron una lectura interesante. Estimado señor Twist, me impresionó mucho tu razonamiento. Fui a florecer y ampliar borrones para confirmar las cosas que escribiste con Conocimientos básicos de teoría mágica de Mafalda. Tu explicación realmente encaja exactamente lo que el autor está describiendo. También confirmé en el mundo Muggle tu teoría con el sentimiento de culpa del señor Black. Es realmente fascinante lo que han estado investigando los Muggles. Me impresionó la profundidad de su conocimiento de cosas que nunca habíamos considerado hasta ahora. Bueno, volvamos a los hechos. No eres el único que escuchó a Harry Potter hablar del muerto Peter Pettigrew como si estuviera vivo. Mi hija también confirmó este hecho conmigo y estoy seguro de que hay otras personas que también lo escucharon. Su razonamiento de que el señor Potter habría buscado un hombre más creíble si realmente quisiera creer es sólido. Entonces, ¿por qué usó a Peter Pettigrew y no a Sirius Black? La única explicación que se me ocurrió sería que el señor Potter estaba diciendo la verdad y que realmente había sido Peter Pettigrew. Así que eso haría que el regreso de quien tú sabes también fuera más agradable. Y al mismo tiempo cambiaría la verdad de los acontecimientos de hace 14 años pero lamentablemente no es el lugar del periodista descubrir la verdad, es el lugar del Auror. Todo lo que podemos hacer es indicarles el camino. Esperemos que sea suficiente para permitirles volver a investigar este caso. No quiero tener un prisionero inocente en Azkaban, ni siquiera un beso. Eso sería sencillamente horrible. Xenophilia Lovegod, editor El Quisquilloso. Finalmente Amelia dejó a un lado el periódico y volvió a su trabajo normal. Ni siquiera había empezado cuando alguien llamó a su puerta. Ella sonrió y llamó a la persona.
Realmente no pasó mucho tiempo hasta que Fudge apareció, Amelia. Fudge dijo mientras irrumpía. Quiero que vayas a juicio por Black. Quiero que la evidencia de su culpabilidad sea de conocimiento público. Hazlo ahora. Disculpe. Amelia preguntó con una ceja levantada mientras contenía una sonrisa. Estoy inundado de aulladores. Quiero que esto se detenga para que vayas y comiences una prueba. Quiero que lo juzguen públicamente. Y hazlo ahora, ¿entendido? Puede haber una posibilidad de que Black realmente no sea culpable en absoluto, ministro. Amelia respondió. El ministro simplemente resopló. Lo es, no te preocupes. El mismo Dumbledore me lo dijo hace todos estos años. Simplemente busque las pruebas y preséntelas en el juicio. Y con eso Fudge se fue nuevamente. Amelia se reclinó en su silla. Finalmente ahora solo tenía que descubrir la verdad y XXXXXXXXX. En otro lugar, al mismo tiempo, una edición de El Quisquilloso fue arrojada sobre un escritorio. Albus Dumbledore no estaba contento con Oliver Twist. Por supuesto, Albus no pudo protestar porque pasó mucho tiempo antes de que Sirius Black tuviera un juicio. El problema era que la limpieza de Sirius el nombre no le vendría bien a Albus. Planes en absoluto. Albus necesitaba que Harry viviera con sus familiares. Necesitaba que su héroe estuviera listo para morir eventualmente por un bien mayor. Por supuesto, Albus no quería que Harry muriera. El joven todavía tenía una vida por delante y debería poder vivirla. Pero Harry también tenía la responsabilidad de destruir a Voldemort de una vez por todas. Y cuando Albus tuviera que elegir entre la vida de un niño y la vida de miles, le quitaría la vida al niño. Y también está el problema que ocurrió el día del juicio, pensó Albus. Todavía no estaba seguro de cómo Harry se había enterado de las leyes y todo eso. Hermione no lo había ayudado y era poco probable que él mismo lo hubiera descubierto. El problema era que Albus solo podía encontrar una explicación razonable. Harry tenía acceso a los recuerdos de Voldemort o el Horrocrux en Harry había comenzado a poseer al niño. Ambas explicaciones no le vendrían bien a Albus. Planes. Bueno, tengo que vigilarlo cuando regrese a Hogwarts, pensó Albus. Cuando el adolescente realmente estaba perdiendo contra el Señor Oscuro, Albus preferiría matarlo él mismo y no tener un mini Voldemort adolescente viviendo en Hogwarts. Todavía tenemos tiempo y tal vez haya una manera de detener la conexión entre esos dos. Pensó Albus. Necesitaba a Harry intacto para hacer lo que tenía que hacer. La única pregunta era si Harry realmente necesitaba aprender las artes de la mente. Albus preferiría no enseñarle al niño. No estaba seguro de cómo terminaría cuando ya no pudiera leer los pensamientos del niño. Después de todo, Harry y Voldemort habían compartido algunos puntos importantes en sus primeros años de vida. Albus temía que Harry finalmente cayera en la misma oscuridad en la que una vez cayó Voldemort. Y realmente no necesitaban otro señor oscuro en sus manos, XXXXXXXXXX. En algún otro lugar, un exprisionero de Azkaban estaba escribiendo apresuradamente una carta a la directora de aplicación de la ley, una tal Amelia Bones. Normalmente, este exprisionero de Azkaban ni siquiera se habría molestado en recibir una carta como esa. No era del tipo lógico, por lo que nunca había pensado en una manera de presentar su propia historia. En cambio, era uno de los tipos prácticos y hubiera preferido salir de su escondite para buscar a la rata traidora y luego matarla. Nunca había pensado en tomar una vía legal para obtener su absolución. Entonces, cuando el artículo apareció en Semanario de Brujas y El Quisquilloso, Sirius Black simplemente lo había mirado fijamente, sin comprender y sin hacer nada. Fue por consejo de su ahijado, después de que su ahijado lo esposara una o dos veces en la cabeza, que Sirius Black finalmente contactó a Gringotts como intermediario neutral y luego comenzó a escribir su carta a Amelia Bones. Lleno de su versión de la historia. Por supuesto, las posibilidades de que realmente le concedieran un juicio todavía eran increíblemente escasas, pero su ahijado le había dicho que tenía que intentarlo. Por supuesto, Sirius Black siendo Sirius Black tuvo una primera reacción muy inusual después de que su ahijado le dijera que intentara limpiar su nombre. Cuando su ahijado le dijo que lo hiciera, Sirius Black se levantó de la silla de la cocina en la que estaba sentado y caminó hacia la puerta, quitándose su vieja capa de viaje mientras caminaba. ¿Qué diablos estás haciendo en nombre del fuego y el viento?, gritó Harry, cuando Sirius Black abrió la puerta principal mientras se ponía su capa. Voy al ministerio a decirles que no soy culpable. Sirius respondió con una expresión confusa en su rostro. ¿Eso era lo que querías que hiciera? Después de todo, Harry con la cara palmada.
Luego caminó con determinación hacia su padrino y lo esposaron en la cabeza por tercera vez esta noche. «Estás loco, estúpido Gryffindor». Harry siseó. «¿Qué diablos estás pensando en la tierra y el agua? ¿O no estás pensando en absoluto porque el espacio entre tus orejas en realidad está vacío?» Sirius solo miró a Harry por un momento, antes de que parpadeara lentamente y luego murmurara. «Eso fue espeluznante, Harry. Por un momento pensé que estabas canalizando a Snape y Harry simplemente lo esposó en la cabeza por cuarta vez ese día. Si puedo detenerte hablando como Snape, que así sea». Él al menos no habría corrido de cabeza hacia el peligro sin siquiera detenerse a pensar de antemano. «Eso es cruel, Harry». Esta vez Sirius Black sonó como si estuviera lloriqueando. «Absolutamente cruel. ¿Cómo puedes siquiera pensar en compararme con Snape de todas las personas?» «Si funciona», Harry respondió y luego llevó a su padrino de regreso a la cocina, rezando en silencio para que Sirius no se diera cuenta de que su madre, inexplicablemente, había permanecido en silencio mientras hablaban en el vestíbulo de entrada. Harry tuvo suerte. Sirius no se dio cuenta. En cambio, su ahijado lo obligó a escribir una carta a Amelia Bones, explicándole su versión de los hechos. También se vio obligado a ponerse en contacto con los duendes para que Gringotts pudiera actuar como terreno neutral entre las dos partes. Después de todo, todavía existía el besado por un dementor al verlo. Orden judicial para Sirius, y eso definitivamente no fue salvo para el ex convicto. Y entonces Sirius estaba sentado a la mesa, escribiendo su declaración de los acontecimientos de hace 14 años, mientras era observado por su ahijado. Ninguno de los dos era consciente del ojo mágico azul y los oídos conectados que habían seguido toda su conversación desde que Harry le había propuesto a Sirius hacer algo para aclararse por sí mismo, y a diferencia de Sirius, los oídos que habían seguido su conversación eran lo suficientemente agudos como para captar la sensación de error en el silencio del vestíbulo de entrada. En cambio, el ojo mágico notó que el niño se detenía antes de entrar a la cocina, con los ojos fijos en el retrato silencioso en la pared. Se dirigió un pequeño asentimiento a dicho retrato, y luego la puerta de la cocina se cerró de nuevo, protegiendo la habitación de la voz normalmente chillona del tranquilo retrato. «Interesante», dijo el dueño del ojo azul. «Definitivamente interesante». California. Año 900 DC. El pueblo ardía. El día había comenzado como todos los días desde el final de las guerras goblins. Después del tratado de paz, Sal había dejado a los duendes vagando de nuevo. En cambio, Anastasius había optado por quedarse un poco más y Sal lo había dejado en paz porque sabía que a Anastasius le encantaba trabajar en los archivos. Sal, por otro lado, planeaba viajar al extranjero, pero hasta ahora no había decidido a dónde quería ir exactamente. No estaba realmente seguro de si quería volver a ver China o si le gustaría viajar al sur. Quizás África era una opción, pero sus planes quedaron en suspenso cuando vio el denso humo sobre los árboles. Entonces, en lugar de seguir sus planes e ir a la costa, cambió de dirección hacia donde el humo contaminaba el aire y encontró un pueblo en llamas. Lo miró fijamente, escrutándolo con los ojos. Había aprendido hacía mucho tiempo que enfrentarse a una situación sin saber qué afrontar no era la manera más inteligente de actuar. Así que activó su visión de basilisco. Usarla era mágicamente agotador, como cualquier tipo de magia fireball que pudiera utilizar, y especialmente agotador era activar su visión de calor sin abrir sus segundos párpados. Pero tenía que hacerlo, no podía matar inocentes solo porque desafortunadamente los estaban mirando en ese momento. Al principio no pudo ver nada más que humo, luego figuras se materializaron en el espeso incendio, corriendo a través de él, llorando, gritando y chillando. La visión del basilisco de Sal mostró que la mayoría de los aldeanos parecían reunidos en el medio, probablemente en la plaza del mercado, de la aldea. Lo cual fue extraño. ¿Por qué iban a reunirse allí mientras sus chozas ardían? Sal se acercó sigilosamente y entró en la aldea mientras se lanzaba sobre sí mismo un hechizo silencioso de ilusión y prueba de fuego. Siguió su visión de basilisco, que le mostraba las siluetas de los aldeanos, aunque estaba ligeramente obstaculizada por el calor del fuego, y se dirigió a la plaza del mercado. Allí encontró a los aldeanos, acurrucados, con los niños llorando detrás de los brazos de sus padres. Piernas. El círculo exterior estaba formado únicamente por hombres, detrás de ellos las mujeres con miedo en los ojos, pero decididas, y luego los niños y los heridos. Los hombres tenían en las manos garfios, hachas y rastrillos. Armas. Las únicas armas que tenía un mundano común, y lo eran. Mundanos. Un pueblo mundano que lucha por su vida.
Los oponentes eran tipos grandes y corpulentos, armados con hachas, espadas y otras armas reales, nada improvisadas como las de los aldeanos. Sal conocía las vestimentas que llevaban los invasores. Había usado algunas de estas prendas hacía mucho tiempo, incluso si eso había sido mucho antes de regresar a Gran Bretaña. Vikingos. Vikingos en busca de presas. Y los aldeanos se habían encontrado en su red cuidadosamente anudada, incapaces de huir. Dijo Sal. Sabía que esta vez no podría simplemente entrometerse y salir con vida. Incluso si los vikingos no hubieran traído un mago, rara vez lo hacían cuando estaban al acecho, no se dejarían intimidar tan fácilmente como los hechiceros con los que se había enfrentado medio siglo antes. Sal volvió a mirar a los aldeanos y esta vez encontró a un hombre en la primera fila sosteniendo un palo de madera en sus manos. Un hechicero. Al parecer, el hombre tenía una pierna rota y una lesión en la cabeza de muy mal aspecto, tal vez también tenía algunas costillas rotas o alguna lesión interna. Sal pudo adivinarlo debido a los movimientos cuidadosamente reducidos que hizo. Simplemente analizar al hombre llevó a Sal a sacudir la cabeza consternado. Imprudente Sal reflexionó soltando un suspiro mientras decidía una maldición de acción. Absolutamente imprudente. Incluso Anastasio lo habría pensado primero, aunque fuera por un momento, antes de precipitarse de frente en este tipo de situación y, por el viento y el fuego, este chico es la persona más imprudente que he conocido en los últimos 1000 años. O lo era. Este hombre definitivamente parece como si se hubiera metido de frente en esta pelea sin pensar y sacando lo peor y luego dejó de lado sus pensamientos y volvió a la situación actual. Tenía una buena idea de cómo asustar al vikingo. El único problema serían los aldeanos. Ellos también estarían asustados por él, pero con este hechicero absolutamente intrépido, y tal vez un poco idiota, en su primera fila, XXXXXXXXX. Sal salió de su escondite, levantando el hechizo de ilusión mientras lo hacía. Su larga capa negra comenzó a brillar, azotándose en una niebla negra. Se había puesto la capucha, ensombreciendo su rostro mientras encantaba sus ojos verdes para que brillaran en la oscuridad debajo de la capucha. Su largo bastón, previamente encogido y en su funda, ahora en su mano izquierda, la vieja madera brillando con runas plateadas. Su capa estaba abierta en el frente, mostrando relucientes dagas y cuchillos y las pociones y venenos que llevaba en su cinturón plateado, hecho de docenas de hojas de plata. Su túnica también era negra, cosida y bordada con verde esmeralda, mostrando un basilisco sibilante, listo para atacar. Por supuesto, la mayor parte de la ropa de intimidación estaba transfigurada, pero incluso un mago vikingo tendría problemas para deshacer la ortografía de Sal. La única desventaja era que los hechizos que Sal había usado definitivamente pertenecían a los más agotadores, ya que nacieron de su lengua materna, el Parseltonge. No es que Sal conociera otros hechizos que pudieran lograr algo así. El bastón de Sal no fue creado para ayudar a Sal en sus hechizos diarios y debido a esto, sus hechizos normalmente necesitaban otro respaldo mágico. La lengua Parsel era una de ellas, las runas otra, pero las runas no podían usarse para algo como la transfiguración de la ropa, pero al menos una transfiguración en lengua Parsel tuvo el efecto secundario, que no solo parecía real sino que también intimidaba un poco sin demasiado respaldo mágico. ¿Quién? Sal susurró con una voz ronca que estaba encantada de llevar sus palabras mucho más allá del fuego, haciendo eco en todos los rincones del pueblo. ¿Quién se ha atrevido a despertarme mientras duermo? La escena frente a él se congeló. El vikingo se volvió hacia Sal y lo miró con ojos inseguros. Sal sonrió para sus adentros. Tú, dijo, pareciendo un vikingo mientras usaba una lengua más antigua del norte, todavía comprensible para los vikingos, pero que sin embargo suena extraña. Eres tú. Y mientras decía esto, se envió una sola runa al vikingo, quien se cayó, repentinamente cubierto de sangre. Sal no lo había lastimado profundamente, eran heridas menores, pero lastimar al vikingo no era el objetivo de Sal. Asustarlos sí lo era. Eso es tuyo, siseó en nórdico, dejando entrar en su voz el sonido del basilisco. Pero no eres tú solo, sus ojos explosivos miraban al vikingo junto a los heridos. Esta vez no se contuvo. Sin dudarlo abrió sus segundos párpados, matando al vikingo en el acto. Agotado para Sal, pero absolutamente aterrador para quienes lo vieron, pisoteaste la tumba de mi madre, siseó mientras enviaba una runa al vikingo que estaba al otro lado del herido. Este gritó cuando de repente sus manos se apoyaron como si las hubiera sostenido en las llamas que bailaban alrededor de Sal. Tú, dijo, mirando al vikingo que gritaba, con sus párpados claros en su lugar y cerrados de nuevo.
Destruiste la urna de mi hermano, ahora el pánico se desató en las filas del viking. Sal sabía lo que vieron. Habían visto su poder y sin un mago de su lado interpretaron sus acciones de la única manera que pudieron. Como las acciones de uno de los Gunnar, interrumpido mientras tenía una vida en la tierra. Y el Gunnar era un monstruo cuando se enojaba. Puede que no siempre sean declarados malvados en la mitología nórdica, pero tampoco siempre fueron los buenos. Y Sal jugó con sus miedos, levantándose en toda su altura, dejando que sus ojos estallaran de ira. No tendré misericordia de los que me han hecho daño, siseó, su voz áspera y helada. Perecerás por tus obras. Su bastón se iluminó con una luz tan brillante como el sol, bañando la aldea afectada por el fuego en sombras de aspecto maligno, mostrando criaturas fantasmales inexistentes arrastrándose entre las llamas, buscando, cazando. Otro vikingo fue derribado por la mortal mirada verde de Sal y de repente el vikingo huyó. Algunos de ellos incluso arrojaron sus armas solo para escapar aún más rápido, otros se inclinaron ante Sal y dejaron su botín para calmar su ira antes de darse la vuelta y huir. En cuestión de minutos, el pueblo quedó vacío de vikingos. Sal no dijo nada y su mirada seguía fija en los aldeanos. Los vio temblar, con los ojos todavía llenos de miedo. Incluso el hechicero parecía afectado por la actuación de Sal. Sal suspiró y luego salió completamente de las llamas. Miró el pueblo todavía en llamas. Sabía que tenían que apagar el fuego. Pero no podía hacerlo solo, así que se volvió hacia los aldeanos mientras cancelaba los hechizos que se había puesto en la capucha y los ojos. Se sentía un poco mareado. Usar magia basada en runas definitivamente era menos agotador que usar magia sin un enfoque real y eran momentos como ese los que permitían a Sal desear la varita que alguna vez había llevado incluso si habían pasado 1000 años desde la última vez que lo tuvo en la mano. Luego se bajó la capucha, mostrando su rostro humano. Necesitaré ayuda para apagar el fuego, dijo casualmente. El hechicero lo miró fijamente, con los ojos grandes como platos. Y luego su risa ladradora llenó el aire. Tú, no eres un demonio, dijo, todavía riendo un poco histéricamente, con dolorosos jadeos salpicados de su risa. Sal resopló. Por supuesto que no, él dijo. Pero de alguna manera tuve que engañarlos para alejarlos. De ninguna manera soy lo suficientemente fuerte para enfrentarlos a todos y salir con vida. El hechicero volvió a reír, pero su risa tenía además otro beneficio. Los aldeanos se relajaron un poco. ¿Cómo?, preguntó el hechicero. Más tarde, dijo Sal. El fuego primero. Y luego los heridos, incluso usted, señor hechicero Dundereat temerario. Sal pensó, pero no dijo nada más. Por supuesto, dijo el hechicero, volviéndose hacia las cabañas y comenzó a regarlas. Sal lo dejó en paz. Él mismo se arrodilló y escribió runas en la tierra. Intelectualmente sabía que usar un ritual para apagar el fuego consumiría más de sus recursos mágicos que disminuyan rápidamente, pero era un trabajo de runas y por eso no era tan agotador como las otras cosas que Sal había hecho antes. La próxima vez dame 1000 runas de estas, y Sal refunfuñó para sí mismo en silencio, pero no algo así otra vez. Estoy seguro de que ahora me sentiría mejor con ellos. No es que el uso de runas no consumiera sus reservas mágicas, los aldeanos, todavía desconfiados de él, también acudieron para ayudar con el fuego. Pero algunos de ellos permanecieron cerca de Sal, observándolo, protegiendo a los heridos y a los niños pequeños que no podían ayudar. Uno de los mayores incluso se acercó sigilosamente a Sal y miró su trabajo. Finalmente preguntó: ¿Qué estás haciendo, muchacho? Detenerse ligeramente antes de usarla para dirigirse a Sal. ¿No deberías ayudar también a apagar el fuego? Sí, quiero, Sal dijo con calma. Soy un hechicero y como bueno, y Eli le hizo un gesto al otro hechicero, un poco inseguro de cómo llamaban a los hechiceros hoy en día. ¿Te refieres a un señor, dotado por los dioses?, preguntó el anciano. Sí, Sal sonrió levemente ante la descripción que el anciano usó para el otro hechicero. No tienes varita para canalizar tu don, dijo el viejo. Yo no, dijo Sal, sin molestarse en decir que su bastón y la varita que estaba usando el hechicero eran básicamente los mismos. No es que funcionaran igual. Su bastón no podía ayudarlo con hechizos o transfiguraciones, sino que estaba allí únicamente para rituales y dibujos de runas. Aún así, de alguna manera era lo mismo. Soy un señor talentoso, pero los de mi especie se llaman druidas. Sal no estaba seguro de si lo mundano todavía tenía este término. Después de todo, estaban empezando a cristianizarse. Tal vez un druida ahora era un demonio. Sal no podía saberlo. Había estado demasiado involucrado en la guerra entre hechiceros y duendes como para tener que ver mucho con lo mundano. ¿Un druida?
Preguntó el anciano. ¿Uno de los antiguos y poderosos sanadores? Todopoderoso. Bueno, al menos él no era un demonio, sí, aunque no sea todopoderoso, dijo finalmente. Y porque soy diferente a él, señaló con la cabeza hacia donde el hechicero estaba apagando el fuego. Y tengo que hacer las cosas de otra manera. Entonces no eres uno de los verdaderos druidas, el anciano concluyó después de que Sal negara al Todopoderoso. Mi padre era un druida, dijo Sal, adoptando un enfoque diferente. Murió hace mucho tiempo. Todo lo que sé sobre el camino de los druidas lo sé por él. Cuando dijo eso, el anciano asintió con complicidad. Eras demasiado joven cuando él murió, así que ahora eres un druida, pero no eres todopoderoso porque no pudiste aprender todos los conocimientos de los druidas. Camino. Bueno, al menos el hombre había aceptado a Sal como un druida que no era todopoderoso, algo así Sal dijo y se levantó. Luego tomó su bastón para enviar magia a través de las runas dibujadas en el suelo. Se iluminaron con destellos dorados y desaparecieron, formando círculos rituales alrededor de las casas que aún ardían. Sal los impulsó con su magia y escudos azules de repente rodearon los fuegos, apagándolos, robándoles el oxígeno. Impresionante, gruñó el hechicero, acercándose a donde estaba Sal. Se había conjurado un bastón sobre el que se apoyaba pesadamente. Sal resopló. Es más impresionante que todavía puedas caminar, él respondió a cambio. Todos los demás con sus heridas estarían tirados en el suelo, o incluso muertos en el suelo. El otro hechicero se encogió de hombros. Creo que no sabes lo suficiente sobre las lesiones para diagnosticarlas. Respondió con indiferencia mientras respiraba lleno de dolor. Ante eso, Sal levantó una ceja. Idiota imprudente, él pensó. Definitivamente peor que Anastasio, mucho peor que Anastasio, soy un sanador, maestro hechicero, dijo con una ceja todavía levantada. Estoy seguro de que puedo distinguir entre una herida letal y una lesión menor. El otro lo miró fijamente, con la sorpresa claramente visible en su rostro. Eso significa que, entre todas las personas que podrían haberme ayudado, lo hizo un sanador, alguien que no podía luchar ni siquiera por su vida. Sal resopló ante esto, pero decidió no protestar. Tenía otras cosas que hacer ahora. Acuéstate, dijo con severidad. Puedes ponerte de mal humor más tarde. Después, ¿qué pasa? Pero, el otro empezó. Sal hizo un gesto brusco con la mano y el hechicero sobornado se encontró cayendo cuando su bastón desapareció de repente. Sal lo atrapó antes de que cayera y lo ayudó a acostarse. Ahí vamos, dijo a la ligera como si nada hubiera pasado. Sabía que eras lo suficientemente inteligente como para seguir mi consejo. El otro hechicero gruñó. Sal le sonrió y agitó su bastón. La colorida red que se expandió sobre el hechicero herido le dijo a Sal todo lo que necesitaba saber. Los hechiceros normales eran incapaces de entender los patrones arremolinados y los grupos coloridos que se extendían en una cúpula sobre el cuerpo del hechicero herido, pero Sal había inventado la cúpula, por lo que sabía exactamente lo que veía. No le gustó lo que la cúpula tenía que decir sobre su paciente. Dicho hechicero miró la red con ojos curiosos. ¿Qué es eso?, preguntó. Un hechizo para mostrarme dónde estás herido. Sal respondió mientras leía las runas y jeroglíficos que fluían a lo largo de las líneas coloridas. ¿Puedes leer eso?, preguntó el otro hechicero impresionado. ¿Es mi hechizo? Claro que puedo, respondió Sal, poniendo los ojos en blanco. Y usted se encuentra en una forma muy lamentable. Estoy impresionado de que hayas conseguido no morir desangrado hasta ahora. Y realmente lo era. Una persona normal no se habría levantado después de recibir tales heridas. El otro hechicero sufrió una fuerte conmoción cerebral, varias costillas rotas, una de ellas incluso le perforó el pulmón, hemorragia interna por varias otras heridas, una herida de cuchillo en el estómago y la pierna rota prevista. Cualquier persona normal simplemente se habría acostado y muerto. ¿Cómo diablos se las había arreglado este imbécil para mantenerse en pie hasta ahora, sin siquiera hablar de hacer magia o caminar? Entonces, ¿es malo?, preguntó el hechicero. Cuando todavía no pudieras hablar, diría que estás muerto. Sal respondió secamente. Mientras sigues hablando, ¿qué tal si nos despedimos? El otro hechicero permaneció en silencio por un momento después de eso. ¿Así que ya no puedes hacer nada por mí?, preguntó finalmente. Sal resopló. Lo intentaré, respondió, poniendo los ojos en blanco de nuevo, simplemente no pidas un milagro. Es posible que sobrevivas, pero no predeciré en qué estado te encontrarás después. Claro, haz lo peor que puedas, respondió el hechicero. No se pierde nada cuando no se tiene éxito, ¿verdad?
De todos modos me estoy muriendo. Y estoy aquí de nuevo para intentar hacer un milagro. ¿Por qué siempre soy yo? Sal gimió por dentro. Eso parecía exactamente igual que la última vez. La única diferencia era que el herido era un hechicero adulto y sus heridas eran incluso más graves que las del niño duende. Fue simplemente la suerte de Salvazar la que lo había traído aquí. Sal suspiró, luego garabateó nuevas runas en la tierra y conjuró un lecho de piedra. ¿Qué tan gravemente heridos están los otros aldeanos? Le preguntó al anciano. A excepción de los muertos, no parece nada grave. El hombre respondió. Y los más heridos son tratados por nuestro sanador. Sal volvió a mirar a los heridos. De hecho había una anciana allí atendiéndolos. Sal decidió que eso tendría que ser suficiente por ahora y regresó a su círculo rúnico. ¿Qué es esto? Preguntó el anciano, mirando los grabados en el suelo. Un círculo rúnico, dijo Sal. Lo necesito para mi curación. Nuestro sanador no necesita algo así, dijo el anciano con escepticismo. Tu sanador no está tratando de rogarle a la muerte que deje a un hombre con vida. Sal respondió mientras hacía fluir al hechicero ahora de rostro ceniciento sobre la cama de piedra. No parece que se esté muriendo, dijo el viejo. Está usando su ropa sobre sus heridas fatales, respondió Sal. Puede que no lo parezca, pero puedo ver la muerte persistiendo en sus sombras. Sal sabía que estaba jugando con la superstición, pero no estaba interesado en explicar completamente las heridas que había recibido el hechicero, especialmente después de que ahora parecía que dicho hombre había dejado de vivir solo de adrenalina y estaba sucumbiendo a sus heridas letales. Odio curar a idiotas como él, Sal murmuró, pero entró en el círculo. No entres. Si lo haces, estarás a merced de la muerte, le dijo al hombre. No lo haré, aseguró apresuradamente el hombre. Y también impediré que cualquiera entre. Eso sería apreciado, respondió Sal. Por supuesto, había erigido un escudo rúnico para evitar que alguien entrara, pero le ahorraría energía si nadie lo intentara. Y la energía que necesitaría. Apagar el fuego había sido agotador, ya que había agotado severamente su magia de antemano solo para crear las ilusiones y transfiguraciones sin tener un enfoque como la varita que solía tener. Curar estas heridas agotaría su magia hasta lo más básico. Realmente no podría soportar más. XXXXXXX. Por supuesto, nada tenía que ser sencillo con el hechicero al que estaba curando ahora. Después de que Sal cerró el círculo y comenzó la éxtasis, desaparecieron las ropas del hechicero, solo para alertar un minuto después de que el corazón del hechicero decidió detenerse. Hasta aquí la éxtasis, Sal maldijo en lengua parcel. Tenías que ir y darme aún más trabajo. Por supuesto, el hechicero no respondió. Sal conjuró un cuenco y lo llenó con agua, que esterilizó y calentó con un hechizo, de su botella de agua, le deletreó las manos limpias y desinfectadas y luego invocó su poder de pájaro trueno. Un rayo salió disparado de su palma que yacía sobre el pecho del hechicero, un rayo basado en magia que Sal no había querido gastar. Al igual que las lágrimas de Fénix y la visión de calor del basilisco sin abrir los párpados, era una de sus magias familiares y completamente agotadora, y la electricidad fluyó a través del cuerpo del herido, permitiéndole retorcerse. No es que se diera cuenta, inconsciente mientras estaba, e hizo que su corazón latiera una vez más. Luego se detuvo de nuevo y Sal maldijo. Con la mano izquierda volvió a llamar a la red de colores. Genial, él pensó. Ha perdido demasiada sangre. Dejando la mochila que llevaba debajo de su capa, la abrió y sacó su kit de pociones. Sin intentar revisarlo manualmente, invocó una poción de reemplazo de sangre y algunas otras. Uno para dejar que su paciencia durante unas horas caiga en un coma mágico y el otro para estabilizar las funciones de los órganos internos. Con la otra mano extrajo con cuidado uno de sus cuchillos. Dejándolo volar en el aire para que volara solo con magia, conjuró una llama y la esterilizó. Luego convenció al hechicero inconsciente para que bebiera las pociones y después de eso volvió a sacudir el corazón. Tartamudeaba, tartamudeaba, tartamudeaba y luego empezó a latir regularmente otra vez. Primera crisis evitada, Sal murmuró y enderezó su cuchillo sobre el pecho del hechicero. Sal respiró hondo, activó algunas runas ocultas y comprobó las esterilizantes. Luego cortó, abrió el torso del hechicero y miró atentamente las heridas que encontró. Sintió que se enfermaba. Hasta ahora rara vez había abierto el pecho de otro ser para tratar sus heridas manualmente. Era su último recurso, pero sabía que esta vez no podía tratar lo que no veía. Podría perderse algo grave si lo hiciera a ciegas. Nota para mí.
Encontrar un hechizo para mirar en un cuerpo sin tener que abrirlo. Salvazar murmuró en silencio en Kimraeg mientras comenzaba a limpiar de sangre el cofre abierto. Miró las heridas del hechicero y tomó 2 de sus hierbas, dejándolas caer distraídamente en el recipiente de agua caliente que había conjurado antes. Luego volvió a limpiar sus manos sin decir palabra y comenzó a tocar los órganos individuales. La red sobre el hechicero cambió, de modo que le mostró las heridas del órgano tocado en lugar de las heridas de todo el cuerpo. Con dedos cuidadosos dibujó runas y jeroglíficos en cada órgano, dejó caer gotas de poción y los reparó con hechizos. Era un trabajo agotador y Salvazar lo odiaba, aún más hoy, porque estaba empezando a sentir los efectos de sus hechizos anteriores. Dejó de lado el dolor cuando su cuerpo empezó a dolerle, después de haber dibujado runas en los tobillos, las muñecas y la frente del hechicero. Luego se cortó las muñecas para usar su sangre y dibujar otras runas en el cuerpo del hechicero. Las runas brillaron y se desvanecieron. Ayudarían al hechicero a sanar tan pronto como Sal terminara el ritual. Ahora vino la siguiente parte crítica. Tomó el cuenco de té de hierbas y lavó los órganos con la loción curativa hasta que sanaron nuevamente. Luego reparó los desgarros rotos. Sin embargo, el pulmón era algo que ninguna poción o hechizo en el mundo podía reparar. Solo había una cosa que Sal podía hacer. Gritó. Sus lágrimas caían sobre el pulmón, reparándolo como lo harían todas las lágrimas de Fénix del mundo. Sintió que su magia se agotaba, cuando sanó con sus lágrimas. Incluso si sus habilidades fueran heredadas, todavía era su magia la que tenía que apoyarlas. Te cazaré en el más allá si siquiera piensas en morir. Sal amenazó. Odio agotar mi magia de esa manera. Si es por nada, siempre te arrepentirás de haber muerto. Sabía que estaba pronunciando una amenaza vacía, pero lo hizo de todos modos. De alguna manera tenía que dejar salir su frustración con este afortunado e idiota hechicero. Volvió a comprobar todo el cuerpo y suspiró. Lo peor fue reparado. Ya no había señales de una herida mortal. La conmoción cerebral estaba mejorando gracias a las runas de sangre que Sal había pintado con su propia sangre en la frente del hechicero, e incluso si su pierna todavía estaba rota, los primeros signos de infección que previamente había desaparecido. Ahora solo tenía que volver a cerrar el torso y Sal reparó el esternón que tuvo que romper para poder tratar los pulmones. Después de eso volvió a revisar su trabajo. Nada estaba fuera de lugar, todo estaba sanado. Reparó cuidadosamente las capas de músculos hasta que sintió que su magia actuaba. Después de eso, simplemente conjuró una aguja y la desinfectó antes de coser el resto de la piel abierta. La piel que él mismo había cortado y la piel que había cortado el otro cuchillo. Por suerte, el otro cuchillo no había sido envenenado. Sal no estaba seguro de si habría podido rescatar la vida del hechicero si hubiera sido, y finalmente corrigió la posición de los huesos de la pierna y la estabilizó con una simple construcción de vendaje de madera. Más tarde lo repararía, tan pronto como tuviera suficiente magia para hacerlo. Sal se tambaleó, sintiéndose absolutamente exhausto. Destruyó el círculo ritual y vio cómo las líneas y finalmente el lecho de piedra desaparecían, dejando al hechicero tirado en el suelo. Luego simplemente se cayó y perdió el conocimiento. XXXXXXX. Cuando Sal se despertó de nuevo, todavía estaba tirado en el suelo, pero ahora había una manta encima de él. ¿Cómo estás?, preguntó una voz y la mirada de Sal se desvió para mirar a la persona que había hablado. Era el hechicero al que había estado atendiendo. El hechicero estaba sentado a su lado, también con una manta sobre las rodillas. ¿No te moviste?, Sal preguntó ansioso. El sanador no lo permita, respondió el hechicero refunfuñando. Dijo que si me atrevía a salir de este lugar, me ataría como a un perro con un látigo. Sal suspiró aliviado. Podrías haber deshecho mi trabajo si lo hubieras hecho, suspiró, y de repente el hechicero pareció culpable. Oh, dijo, tartamudeando, pensé, ya que usaste magia para curarme, o eso es lo que me dijeron los demás. Ni siquiera la magia puede curar heridas fatales como la tuya. Sin tiempo, Sal respondió, sintiéndose todavía exhausto. El hechicero lo miró con expresión ilegible. Todavía pareces un fantasma. Finalmente comentó. Curar a las personas con un ritual como lo hice yo es extremadamente agotador, respondió Sal. Tuve que depender únicamente de mi propia magia con él. Normalmente, un hechicero puede usar algo de magia exterior para ayudar a la suya, como la magia que contiene su varita, pero en un ritual como ese es solo su magia, su alma y su sangre. Puedes usar hierbas, pociones y hechizos, pero todos dependen de tu propia magia.
pueden soportarlo, pero no es nada como usar una varita, y no dijo nada sobre el drenaje que había sufrido su magia mucho antes de que comenzara a sanar. No serviría de nada contarle sus debilidades a un hombre que aún podría convertirse en un enemigo. Ritual, pronunció el hechicero. Entonces fue la magia oscura la que rescató mi vida. Sonaba como si no supiera cómo sentirse al respecto. No, respondió Sal. La magia oscura es algo totalmente diferente. Dijiste que usaste tu sangre. Eso es magia oscura para mí. También usé mis lágrimas y mis manos, Sal dijo, poniendo los ojos en blanco. También son parte de mi cuerpo. ¿Usarlos también es magia oscura? La sangre contiene la esencia misma de nuestra magia. Es un robo de línea incluso intentar usar otras de hechicero, o cuando las cambias. Tu propia sangre no cambió cuando usé mi sangre contigo, Sal dijo con cansancio. Es posible que tu cuerpo contenga un poco de mi magia durante las próximas semanas, pero después todo volverá a la normalidad. No se produce ningún daño constante. Pero los rituales, fue un ritual de curación, Sal interrumpió de mal humor. Soy un druida. Nunca aprendí mucho a agitar la varita. No puedo usar una varita para curar. Los rituales son la única manera que conozco. Dijo el hechicero asombrado. ¿Qué quieres decir con que los rituales son la única forma? Lo sabes. ¿Tus padres nunca te enseñaron a usar una varita? ¿Nunca te enseñaron que leer el antiguo texto ritual y tratar de usarlo te llevará por el camino del mal? ¿En el camino del mal? Sal preguntó confundido. Todo el mundo lo sabe. Respondió el hechicero, con los ojos grandes como platos. Cuando intentes hacer los viejos rituales perderás la cabeza. Y de repente el enigma en la mente de Sal se resolvió por sí solo. ¿Aún tienes textos de los druidas? Preguntó. Por supuesto, respondió el hechicero. Pero a nadie se le permite usarlos, y porque ya nadie tiene la protección para usarlos correctamente, Sal completó distraídamente. ¿Protección? El hechicero parecía confundido. Lo primero que hace un druida es aprender a protegerse. Respondió Sal. Sin la protección, un druida es incapaz de controlar la magia del ritual y finalmente pierde la cabeza. Protección, dijo nuevamente el hechicero, ahora asombrado. Existe una protección antes de usar un ritual. Respondió Sal. Es una protección constante que todo druida tiene durante toda su vida. Un druida comienza a hacerlo tan pronto como su magia ha madurado por primera vez. Debe tener al menos la segunda capa hasta que madure por segunda vez. Si no lo hace, nunca podrá ser un druida. Protección, esta vez el hechicero negó con la cabeza. ¿Cómo es posible que sepas algo así cuando todos los demás no lo saben? Sal se encogió de hombros. Mi padre me enseñó. Él respondió. Terminé mi protección completa cuando cumplí 18 años, aún antes de madurar por segunda vez, por lo que usar un ritual para mí es seguro. No perderé la cabeza y no me volveré oscuro a menos que lo haga voluntariamente. Entonces, ¿simplemente puedes usar todos los rituales en los libros? Preguntó el hechicero. No lo sé, Sal finalmente respondió. Tengo algunos libros de mi padre y de mi madre, pero la mayoría de los rituales que conozco nunca los he escrito, y tampoco creo que a mi padre se le haya ocurrido nunca. Entonces, ¿estos rituales simplemente existen en tu cabeza? Preguntó el hechicero asombrado. Bueno, casi no puedo consultar los libros cada vez que necesito usarlos. A veces hay situaciones que ponen en peligro mi vida, como la tuya. Habrías muerto si yo hubiera tenido que consultar los libros primero. Sal respondió sin estar seguro de que era tan increíble. Pero algunos de los rituales son realmente complicados. ¿Cómo puedes recordar todo eso? Ahora era Sal mirándolo. ¿Cómo sabes eso? Tengo algunos mensajes de texto en Gringotts, respondió finalmente. Son reliquias familiares, pero mi hermana y yo decidimos guardarlas para que nadie considerara usarlas. Ahora Sal estaba realmente interesado. ¿Tienes una bóveda en Gringotts? Preguntó. Sabía que el banco de duendes no trataba con hechiceros, entonces, ¿cómo? Sí, y algo que ver con la familia, respondió el hechicero con nerviosismo, cautela. Lo sé, los hechiceros normalmente no lo hacen, pero, bueno, mi familia es la única a la que se le permite tener algo que ver con, ¿cómo lo expresaron los duendes después de que los ayudamos y obtuvimos permiso para una bóveda? Nuestro líder del clan. ¿Líder del clan? Por supuesto, Sal sabía lo que era un líder de clan. Era el líder de una familia de duendes, similar al señor y jefe de casa en las familias de hechiceros. Pero normalmente los goblins no aceptaban a un jefe de casa como líder de clan.
Y los brujos no conseguían bóvedas a menos que, eres un Lefay, Sal dijo, entendiendo. Él era el líder del clan de la familia Lefay a los ojos de los duendes. Él mismo tenía una bóveda y, por supuesto, ningún duende haría un escándalo cuando un miembro de la familia de un líder de clan también quisiera una. Sí, respondió el hechicero. Godric Lefay al servicio tuyo y de tu familia. Incluso si no entiendo qué tiene que ver mi apellido con una bóveda de Gringotts. Todo, respondió Sal. Eres miembro de la familia de Morganath y, como tal, perteneces a los clanes. Y todos los miembros de los clanes pueden tener una bóveda en Gringotts. ¿Un miembro de la familia de Morganath? Preguntó Godric. ¿Quién, por Merlin, es Morganath? Sal miró fijamente a Godric. Por Merlin. Estaban usando el nombre de su padre para maldecir. Fue extraño, absolutamente extraño. Por supuesto, Sal también había dicho una vez por Merlin, pero eso fue hace mucho tiempo. Escucharlo de nuevo, incluso si el nombre de su padre todavía era Merlin, fue definitivamente extraño para él. Bueno, Sal no sabía realmente qué debía responder a la pregunta de Godric. ¿Debería simplemente decir soy Morganath? Morganath, ese es el nombre duende del líder de tu clan. Dijo finalmente. ¿Pero el líder del clan no es algo así como el jefe de la casa? Preguntó Godric. Sí. Entonces, ¿el jefe de la casa no debería ser el líder del clan? Bueno, eso es complicado, dijo finalmente Sal. Él es el heredero de Morgana, pero aún no es el jefe de la casa. Oh, ya lo sé, Godric respondió y le mostró a Sal un anillo que había visto una vez antes. Mira, yo soy el jefe de la casa, así que no hay manera de que él pueda serlo. Sal miró fijamente el anillo. Así que no eres solo un miembro de la familia, eres el jefe, afirmó, todavía mirando el anillo. Entonces este era uno de sus antepasados, sí, dijo Godric y sus ojos verde muerte se encontraron con los de Sal. Pero todavía no has dicho quién eres. Sal se sonrojó. Perdóname, dijo, luchando contra el sonrojo. Me sorprendió que fueras un Lefay, y lo olvidé. Soy Salazar Emrys, a su servicio. ¿Salazar Emrys? Como en Mirdin Emrys. Godric preguntó asombrado y ahora mirando a Sal críticamente. Sí, dijo finalmente Sal. Él se detuvo. No podía decir padre porque Godric no le creería, pero tampoco podía decir ancestro porque simplemente se sentía mal. Yo, quiero decir que era un pariente, finalmente cambió su frase. ¿Pariente? Godric preguntó sonriendo. La palabra correcta sería antepasado, amigo mío. Cuando así lo creas, Sal respondió encogiéndose de hombros. Y mi nombre es Salazar, no Salazar. Godric simplemente saludó con la mano la corrección. En ese momento el viejo curandero los alcanzó. Entonces estás despierto, le dijo a Sal. Sal asintió y dijo. Fue agotador rescatarlo mientras señalaba a Godric. Así lo creo, respondió la anciana, mirando a Sal críticamente. Cuando era joven, una vez vi a un joven como tú. Rescató a mi hermana después de que un oso la hiriera. Fue por casualidad que vino a rescatarla. Venía de un campo de batalla, con la ropa desgarrada, él mismo ensangrentado y cansado. Pero tan pronto como encontró a mi hermana hizo todo lo que pudo para rescatarla. Ella les dijo. ¿Lo hizo? Godric preguntó interesado. Sí, dijo la anciana. Y él fue el primero que me enseñó acerca de la curación. Y con eso volvió a mirar a Sal, quien se sonrojó nuevamente. Podía recordar el incidente, incluso si nunca hubiera combinado al viejo sanador con la niña asustada de esa época. Cuando él se sonrojó, ella sonrió y Sal supo que estaba atrapado. Sacudió la cabeza y miró a Godric. Ella también lo miró y asintió brevemente. Aunque nunca pude agradecerle por rescatarla. Continuó, todavía mirando a Sal. Él sonrió. Estoy seguro de que él sabe cómo te sientes, él respondió. Y estoy seguro de que aprecia lo que estás haciendo por mí. No hice nada por ti, dijo la anciana todavía sonriendo. Oh, lo hiciste. Respondió Sal. Detuviste a un imbécil para que no se pusiera de pie mientras yo estaba inconsciente. Definitivamente eso es ayuda suficiente. Bueno, recordé que no dejó que mi hermana se levantara ni un día más, y las heridas de mi hermana eran menos mortales que las de Godric. Y con eso miró fijamente a Godric, quien se puso rojo como un tomate. Sabes que estaba de camino hacia mi hermana y mi prometida, dijo con ojos de cachorro. Les prometí comunicarme con ellos esta semana. No había planeado convertirme en presa de los vikingos en el camino. No eras una presa vikinga como usted dice, dijo la anciana con cariño. Ya nos habías dejado cuando llegó el vikingo.
Acabas de regresar aquí para ayudarnos. Y déjame adivinar. Corrió directo a la batalla, Sal dijo levantando una ceja. Eso lo hizo, respondió la anciana sonriendo. Hay una razón por la que todos lo llaman Gryffindor. Sal casi se ahoga con el aire. Disculpe. Preguntó, mirando a Godric. El otro hechicero se encogió de hombros. Ya sabes, Gryffindor, como regalo del grifo. Me llamaron así después de que y goté a un dragón y, respondió Sal. Sal se limitó a mirar. ¿Cómo se consigue que uno llamado regalo del grifo? ¿Después de engañar a un dragón? ¿Y cómo es que a alguien se le ocurre siquiera la idea de engañar a un dragón? Bueno, esa es una larga historia, dijo Godric. La versión corta es que hice una apuesta con el prometido de mi hermana, Peverell Grimm, incluso si él no era su prometido en ese momento. Así que fui a gotear al dragón, bueno, y cuando el dragón despertó, yo habría estado muerto si no hubiera existido este grifo, y. Él, creo que quería el oro del dragón para sí mismo. O algo así, y el resultado es que me escapé y también traje algunos tesoros conmigo. Desde entonces todos los aldeanos de por aquí me llaman Gryffindor porque el grifo me dio el regalo de vivir un poquito más y. Ajá, Sal dijo y luego sacudió la cabeza. Está bien, acabas de demostrarme que definitivamente eres un enfermo mental. Te dije que era una apuesta. Godric dijo enfurruñado. Y yo tenía 11 inviernos. Yo era joven, estúpido e imprudente. Bueno, felicidades. Sin embargo, eres simplemente estúpido e imprudente. Has mejorado. Sal resopló y la anciana se rió. Godric es un buen chico, ella dijo. Pero tienes razón, extraño. Es imprudente. Se llama Salazar, tía. Godric intervino. Estoy seguro de que puedes llamarlo así. Sal quería insistir en que su nombre era no Salazar, pero después de corregir a Godric 3 días seguidos, simplemente se dio por vencido. Era como si Godric no quisiera escuchar. Finalmente, una semana después, Godric se encontraba lo suficientemente bien como para viajar. Estaba de mal humor e insistió en que su hermana y su prometido lo matarían por llegar tarde, pero Sal se mantuvo firme y Godric se quedó hasta que sus heridas sanaron. Entonces, ¿y a dónde vas ahora, Salazar? Preguntó Godric mientras empacaba sus cosas. Sal simplemente se encogió de hombros. No lo sé, él respondió. No había decidido cuando pasé a rescatarte. ¿Entonces no tienes a dónde ir? Sal simplemente se encogió de hombros nuevamente. Yo no. Él respondió. ¿Qué pasa con tu familia? ¿No te van a extrañar? Ya no tengo familia. Bueno, entonces ¿qué tal si viajas conmigo hasta que sepas a dónde quieres ir? Sal dudó un momento y luego dijo. Sería mejor. ¿Quién sabe qué harías a continuación si te dejaran solo? Y fue esta decisión la que fijaría su rumbo para las próximas décadas. Eso. 900 DC. En el camino hacia la prometida de Godric, Sal aprendió mucho sobre el mundo mágico. Había vivido con los duendes los últimos 60 años, por lo que nunca había aprendido realmente cómo pensaban y actuaban los hechiceros en este siglo. Una de las mejoras que habían hecho los hechiceros eran las varitas que llevaban ahora. Y con las varitas recién inventadas, los hechiceros finalmente podían lanzar hechizos con ellas, no como Sal, que usaba su bastón únicamente en rituales para dibujar runas, cantar, etc. También hubo primeros hechizos que ya no se basaban en runas, incluso si la mayor parte del lanzamiento seguía siendo dibujar runas en el aire. Cuando Godric sorprendió a Sal escudriñándolo mientras hacía magia, finalmente le preguntó a Sal. ¿Qué estás mirando? Tu casting, respondió Sal. ¿Por qué? Sal se encogió de hombros. Es interesante, él respondió. Nunca he visto a nadie usar su varita de esa manera. Allí se detuvo antes de decir algo que pudiera reventarlo y el hecho de que era un viajero en el tiempo. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo se lanza si no es así? Godric dijo un poco perplejo. Sal simplemente se encogió de hombros nuevamente. Normalmente uso rituales o magia sin varita para conseguir lo que quiero. Algunas cosas tal vez no pueda hacerlas en absoluto, respondió aparentemente despreocupado. Soy un druida. Nunca aprendí a ser hechicero, suplicó Godric, mirándolo fijamente. Un momento hubo silencio entre ellos, luego Godric comenzó a hablar de nuevo. Entonces, dijo finalmente. ¿Eso significa que no puedes lanzar hechizos como yo? Sí, respondió Sal. Mi personal no me dejó hacerlo. ¿Puedo ver su personal? Sal vaciló, luego lo sacó de la funda de su varita y lo abrió. Cuando Godric lo tomó, siseó. ¿Estás bien? Sal preguntó preocupado.
Nunca le había dado su bastón a nadie, por lo que no sabía cómo se sentiría nadie más que él. Sí, respondió Godric, con los ojos fijos en el bastón de Sal. Pero buscó mi magia tan pronto como la tomé. No hizo nada, pero se sintió muy extraño, ya sabes, como si tu personal fuera consciente de alguna manera, lo hizo. Sal preguntó asombrado. Podía sentir la conexión con su bastón incluso ahora, pero nunca había pensado que su bastón se acercaría a la magia de otro. Sí, dijo Godric. Por un momento sentí como si quisiera hacerme daño, pero luego el sentimiento simplemente se detuvo. Tal vez me habría hecho daño si lo hubiera tomado sin tu consentimiento. Eso podría ser, Sal respondió encogiéndose de hombros. Normalmente no entregas tu bastón a nadie, excepto tal vez a parientes consanguíneos en quienes confías. Un bastón está en sintonía únicamente con tu propia magia. Otro no puede usarlo. ¿Cómo es eso? Godric preguntó fascinado. Núcleo, Sal respondió encogiéndose de hombros. Contiene partes de criaturas de las que eres descendiente. Los núcleos se basan en las criaturas principales de las que son descendientes tu madre y tu padre. Normalmente, esa combinación es lo suficientemente diferente como para adaptar su personal únicamente a usted. Y, por supuesto, tu magia queda incrustada en él después de haberlo usado por un tiempo. ¿Y núcleos, como en tienes más de uno o dos? Sí, Sal sonrió. Mi personal consta de 8. 8. Sí. Pero soy un viejo e hijo de un nacido en Firbolg, por lo que mi personal es una excepción. ¿Nacido en Firbolg? El hijo de 2 Firbolg, Sal intentó explicarle, pero Godric solo lo miró confundido. ¿Firbolg, como los fénix y los dragones? Esta vez la comprensión iluminó los ojos de Godric. Estás hablando de sangre pura. Sal casi se ahoga con su propia salvia. Sangre pura. La última vez que escuchó esta palabra fue hace más de 1000 años cuando todavía vivía en el futuro y definitivamente había significado algo diferente en ese momento. Godric no notó su reacción en absoluto, sino que miró nuevamente el bastón en sus manos antes de devolvérselo a Sal. Y un descendiente de Mirdin Emrys, dijo Godric, continuando su conversación como si nada hubiera pasado. Bueno, para él no pasó nada, cualquier magia que poseas, estoy seguro de que definitivamente no es normal. Y Sal simplemente se encogió de hombros y volvió a encoger su bastón para guardarlo. Hacía mucho tiempo que había renunciado a ser solo Sal, o solo Harry. Después de ese incidente, Godric intentó enseñarle a Sal a usar una varita, pero su enseñanza fue en gran medida infructuosa debido a la falta de una varita por parte de Sal. Finalmente, unas semanas más tarde, llegaron a la parte británica de la isla y con ella a la casa de la hermana de Godric y su marido, el hermano del prometido de Godric. Aquí estamos, dijo Godric, mirando el castillo que indicaba dinero. Conozcamos a mis familiares. Creo que ya no me necesitas, Sal dijo encogiéndose de hombros. Y yo no pertenezco aquí, entonces ¿por qué debería entrometerme? Tú rescataste mi vida y es divertido estar contigo, así que ¿por qué no deberías hacerlo? Godric respondió y luego casi empujó a Sal hacia adentro. Cuando llegaron al gran salón del castillo, Godric simplemente abrió las puertas de golpe y lloró. Hola. Estoy de vuelta. En el vestíbulo, Sal pudo ver a 3 personas sentadas a una mesa, comiendo. Los 3 levantaron la vista cuando las puertas se encontraron con las paredes. Su mirada primero se cruzó con la de Godric y luego se volvió hacia Sal. ¿Y has traído a alguien contigo? Finalmente elogió un joven con cabello negro azabache, rebelde y cálidos ojos marrones. ¿Lo recogiste tú o él te recogió a ti? Bueno, Peverella, podría haber sido yo quien necesitaba ser recogido, Godric respondió y empujó a Sal hacia adelante. Pero eso no importa. Puedo pagarle por haber salvado mi vida. Rescatando tu vida. ¿Qué has estado haciendo, Godric Medraudar y James? Sal casi se encogió cuando escuchó la voz indignada de la mujer alta con largo cabello negro y ojos oscuros, casi negros. Tenía algunas cicatrices llamativas y paralelas en su mano izquierda, que parecían como si un ave de rapiña la hubiera golpeado con sus garras. Su voz era fría y de alguna manera tenía un tono ligeramente aterrador. Que ella usara una parte del propio nombre de Sal no ayudó en absoluto. Bueno, al menos ahora sé que mi nombre estaba en mi familia mucho antes de que yo naciera, pensó sarcásticamente. E incluso tengo el honor de llevar el nombre del fundador de mi casa en Hogwarts. Nada, querida, nada. Godric intentó calmar a la mujer. ¿Nada? Preguntó la otra mujer en la habitación. Tenía un llamativo cabello rojo y brillantes ojos azules. Esa es una mala excusa, mi querido hermano, y definitivamente una mentira. Sal se rió ante los ojos que escudriñaban a Godric.
Las últimas semanas había aprendido que el fundador de la casa Gryffindor era estúpidamente valiente y honorable, pero también un tipo al que nadie podía odiar. Era un personaje realmente alegre, se reía y bromeaba todo el tiempo. Normalmente, su encanto funcionaba para ayudarlo a salir de situaciones como en la que se encontraba Godric ahora, pero normalmente los demás no eran inmunes a su encanto. Bueno, hace mucho que está olvidado, Godric retumbó. Y no fue realmente grave, nada que pusiera en peligro la vida. Realmente, y esta vez Sal resopló. Prácticamente tuve que atarte a tu cama durante una semana, y les dices que no era nada que pusiera en peligro tu vida. Dijo mientras levantaba una ceja. ¿En serio, Godric? Tal vez debería decirte exactamente hasta dónde tuve que llegar para ayudarte a sobrevivir, y no lo olvides, soy un sanador. Estoy entrenado para rescatar vidas. Los demás ahora miraron a Sal. ¿Eres un sanador?, preguntó interesada la hermana de Godric. Sal asintió. Yo soy. ¿Cuánto tiempo llevas siendo sanador? Sal parpadeó ante esa pregunta y se preguntó por qué quería saberlo, pero luego se encogió de hombros y respondió. Varios años, él respondió. Y sé de lo que estoy hablando. Yo era un sanador que trabajaba en la guerra contra los duendes. Entonces tienes experiencia, dijo ahora la otra mujer, la prometida de Godric, escrutándolo. Creo que lo soy, Sal respondió encogiéndose de hombros. Pero no veo por qué necesitas saber eso. Las mujeres se miraron. Entonces la prometida de Godric volvió a hablar. ¿Tienes que estar en algún lugar o tienes planes para los próximos años? Sal la miró fijamente y luego se encogió de hombros nuevamente mentalmente. Anastasius todavía estaba junto a los duendes, por lo que no necesitaba a Sal en ese momento, o al menos no con frecuencia. Sal no se engañó pensando que su hijo se mantendría alejado de él durante las próximas décadas. Era más probable que Anastasius apareciera en al menos 5 o 6 años, pegajoso como un niño pequeño y deseando ser alimentado de nuevo. Después de todo, Anastasius aún no había crecido del todo y por eso a veces todavía tenía la necesidad de regresar con sus padres para ser alimentado nuevamente, y Anastasius lo encontraría donde quiera que estuviera. El vínculo entre el niño Firbolg y el padre Firbolg aseguraba que, aún así, Sal era libre de hacer lo que quisiera incluso si Anastasius decidiera aparecer de nuevo. No, finalmente respondió la pregunta. No tengo ningún plan. La respuesta fue una sonrisa de Cheshire y un sentimiento ligeramente de preocupación se instaló en el estómago de Sal. ¿Qué tal si trabajas para nosotros?, preguntó la hermana de Godric. Necesitaríamos a alguien como tú, dudo que te lastimen con tanta frecuencia como para que yo tenga que hacer mucho, Sal respondió con sinceridad. Bueno, tal vez, dijo la hermana. Pero te necesitamos de todos modos, Peverell resopló. ¿Estás planeando agregarlo a tu estúpida idea de contratar más de un aprendiz a la vez?, le preguntó a su esposa, la hermana de Godric, y a su hermana, la prometida de Godric. Ambos simplemente se encogieron de hombros. No creo que sea una idea imbécil, dijo la esposa de Peverell. Estoy seguro de que todo irá bien. Y ya sabes, querido marido, nosotros necesitamos contratar a más de un aprendiz. No hay suficientes maestros que contraten aprendices y no podemos permitir que alguien quede sin formación. Terminaría en un desastre. Sí, lo sé, querida. Aún así, ¿por qué tienes que ser tú? Porque podemos. Excepto que no tenemos un lugar lo suficientemente protegido como para que los aprendices se queden a salvo. Este castillo puede ser bueno para algunos aprendices, pero no para el nivel que estás planeando. Y piensa en la reunión de los lores. ¿De verdad crees que te concederán el derecho de educar a sus hijos? Soy Lord Lefay, Godric respondió encogiéndose de hombros. Y tú eres Lord Grimm. Deberíamos tener suficiente influencia para cambiar el rumbo a nuestro gusto. Debería haber sabido que mi hermana Rena te había reclutado para sus planes, Peverell suspiró. Por supuesto que sí, Peverell. Rena, dijo la prometida de Godric. Pronto será mi marido, así que será mejor que también nos ayude. Sí, Godric sonrió. Y podré enseñar a los aprendices a pelear y batirse en duelo sin tener que enseñarles todas las demás cosas que no me gusta enseñar. Supongo que ella te ataría así, Peverell dijo Avistamiento. ¿Puedo preguntar de qué estás hablando?, Sal preguntó con cautela. Planeamos abrir un lugar donde podamos enseñar a muchos aprendices al mismo tiempo, respondió la hermana de Godric. Y por cierto, soy Helga Grimm. Ah. Disculpe. Debería haberlo hecho antes incluso de intentar reclutarte. Soy Rowena Grimm, pronto Lefay, y ese es mi hermano Peverell Grimm, dijo Rena. Sal pensó por un momento que su corazón se detuvo. Rowena. Helga.
Y Godric Gryffindor. No tropezó con los fundadores, ¿verdad? Un placer conocerte, dijo Sal. Soy Salazar Emrys. Salazar Emrys. Preguntó Helga. Emrys como en Esmerejón Emrys. Sal simplemente hizo una mueca cuando el siguiente de los fundadores torturó su nombre. Sí, Emrys como en Mirdin Emrys, él respondió. Entonces la línea de Emrys todavía existe, dijo Peverell, ahora examinando a Sal. Vuestro señor debería asistir a la reunión de los lores. Tiene derecho a hacerlo. Emrys no es un linaje de lores. Somos plebeyos, Sal respondió encogiéndose de hombros. Los demás lo miraron como si hubiera perdido el control. Sois descendientes de Mirdin Emrys, muchacho, y creéis que sois plebeyos. Incluso si alguna vez lo hubieras sido, desde que se reunió la reunión de los lores la primera vez que contamos a la casa de Emrys como uno de nosotros. Mirdin Emrys era el maestro de Camelot y su pupilo. No hay manera de contarlo todavía como un plebeyo. Peverell dijo con los ojos muy abiertos. Sal simplemente se encogió de hombros. Nunca pensé en reclamar un señorío, dijo encogiéndose de hombros. Y papá, y Mirdin enseñó a mucha gente. No creo que eso sea tan extraordinario. Tú. Godric parpadeó ante eso. Pensé que eras solo un descendiente. Nunca pensé que eras el jefe de la casa. Sal no sabía qué decirle. Tal vez sería mejor simplemente decirle abiertamente que él era el último de su casa. Eso explicaría la mayor parte. Pero antes de que pudiera siquiera pensar en responder, Rena habló. Podría inclinarme a pensar que Salazar estuvo ausente por mucho tiempo. Estoy seguro de que si le preguntamos nos dirá que hace algunas décadas que no ha estado en el mundo brujo británico. Ella dijo. Sal miró hacia arriba. Sus ojos conocedores se encontraron con los de él y él se encogió por dentro. Había escuchado cuando él casi dijo padre en lugar de Mirdin antes. Yo no estaba, él respondió. Ni siquiera sabía de la existencia de la reunión de los lores hasta hace algunas décadas. Bueno, y cuando no lo sabías, entonces ahora lo sabes, dijo Peverell. Deberías venir con nosotros y reclamar tu asiento la próxima vez. Quizás, respondió Sal. Y tal vez deberías pensar en enseñar con nosotros, dijo Rena sonriendo. Podríamos necesitar otra mano. Sal levantó una ceja ante eso. Creo que no seré útil para enseñar, él respondió. Yo mismo no sé cómo usar una varita porque nunca tuve una. No podré enseñar eso. Pero sabes pociones, señaló Godric. Te he visto preparar cerveza muchas veces. Y runas y curación y sí, pero, y de todos modos te necesitamos como sanador, Helga interceptó. Cuando realmente planeamos enseñar a más de un aprendiz a la vez, necesitaremos un sanador experimentado. ¿Y tienes tu juramento de sanador, no? Sí, quiero, respondió Sal. Pero, bueno, entonces está arreglado. Dijo Helga. Tienes tiempo, eres sanador y tienes experiencia en algunos campos de la magia. Eso es suficiente. Y no se preocupe por su falta de conocimiento sobre la magia con varita mágica. Lo remediaremos en breve. Pero, pronto Sal descubrió que protestar no servía de nada con los fundadores. Aplastaron todas sus protestas con el hecho de que él no tenía nada que hacer en este momento y podía ayudar gracias a esto. Al final de la tarde, Sal se había rendido para enseñar pociones, runas y curación en su escuela planificada. A la mañana siguiente se encontró con 2 brujas entusiastas y un hechicero entusiasta. Peverell acababa de quejarse por el papeleo y se fue, que decidieron llevarlo a Londinium y al callejón Diagon por una varita. Así que montaron algunos caballos y cabalgaron 2 horas hasta que finalmente llegaron al callejón Diagon. Allí entraron y llevaron a Sal a casa de Ollivander. Era la primera vez que Sal volvía a entrar en Ollivanders desde la fundación del negocio. De alguna manera sonrió cuando vio que la tienda no había cambiado mucho. Hola, Toel Ollivander. Te traemos un cliente. Godric lloró al entrar. El hombre que respondió al grito de Godric era joven y se parecía mucho a un Ollivander más joven, el padrino de Sal. Casi me dolía verlo por el recordatorio de los muertos. Saludos, Lord Lefay y las damas Grimm, respondió el hombre. ¿Qué puedo hacer por ti hoy? Como respuesta, empujaron a Sal frente al mostrador. Necesita una varita, respondió Godric. Ollivander parpadeó. Parece un poco mayor para no tener uno, entonces dijo. Sal puso los ojos en blanco y sacó su bastón. Solo tengo esto, dijo, mostrando su bastón en toda su longitud. Soy un druida, nunca me molesté en conseguir una varita. Con eso miró a Godric. Bueno, hasta que alguien decidió que necesito uno, Ollivander parpadeó y luego tomó el bastón de Sal. Sus ojos se abrieron como platos.
Una verdadera obra maestra, dijo con ojos brillantes. Y viejo, muy, muy viejo. Sal simplemente se encogió de hombros. Es mío, él respondió. Cuando Ollivander miró hacia arriba, Sal vio que el hombre lo había entendido. Sal había querido decir fue hecho para él. Pero no lo había dicho debido a su compañía. Por supuesto, Godric sabía que estaba hecho para Sal, ya que Sal le había dicho algo así indirectamente, pero Sal definitivamente no deseaba recordarle a Godric, especialmente después de que su personal había sido declarado muy, muy viejo. 39. Y estoy seguro de que no puedo hacer algo así, dijo el anciano. Pero seguramente puedo encontrar algo que pueda acompañar a esta obra maestra. Sal simplemente levantó una ceja. No estoy seguro de poder manejar bien una varita alguna vez, le dijo al fabricante de varitas. El hombre se limitó a sonreír. Estoy seguro de que podrás hacerlo. Usar una varita es definitivamente más fácil que usar un bastón como ese, con un poco de práctica. Estoy seguro de que lo harás bien, él respondió. Y ahora necesitaré que vengas conmigo. Te llevaré a mis ingredientes y elegirás aquellos que te parezcan adecuados. Lo mismo ocurre con la madera. Estoy seguro de que encontraremos algo que le quede bien. Sal suspiró, pero luego siguió a Ollivander. En la parte trasera de la tienda de Ollivander estaba su lugar de trabajo. Allí había miles de núcleos almacenados en estantes alrededor de la habitación. En el suelo había cajas llenas de maderas. La última vez que Sal había estado aquí, los núcleos habían estado en los mismos lugares, el bosque en cambio estaba en una de las esquinas. Los bastones eran simplemente mucho más largos que las varitas. Aquí estamos. Siente con tu magia lo que te conviene, dijo Ollivander. Como portador de personal, deberías poder hacerlo muy fácilmente. Sal suspiró de nuevo, pero hizo lo que le dijo. Cerró los ojos y trató de sentir algo que lo atraía. Pronto lo hizo realmente. A su derecha casi podía sentir una conexión con él. ¿Qué afinidad lo llamaría? Sal sabía que tenía 8 afinidades, pero también sabía que esta vez no las 8 terminarían en su varita. Entonces, ¿qué afinidad era más fuerte que las demás? ¿Y se mantendría igual a lo largo de los siglos o cambiaría? ¿Volvería a ser una pluma de fénix para él? Siguió el ligero tirón que estaba sintiendo y terminó con un vaso en sus manos. Cuando abrió los ojos lo reconoció al instante. Sangre de dementor, él dijo. Así que no hay pluma de fénix. Ollivander solo sonrió. Un maestro de pociones, ya veo, comentó y tomó el vaso. Y ahora continúa, por favor. Sal cerró los ojos una y otra vez, extendió su magia por la habitación. Esta vez sintió un tirón desde su izquierda y lo siguió de nuevo. Cuando volvió a abrir los ojos tenía en sus manos un vaso con plumas. Pluma de Thunderbird, dijo, entregándole el vaso al fabricante de varitas. Una combinación curiosa, comentó el fabricante de varitas. Muy mortal y muy oscuro. Nada que un hechicero de la luz pueda utilizar en absoluto. Sal apretó los labios. Sabía que no era oscuro, pero también sabía que definitivamente no era claro. Había matado y mutilado en batalla para proteger a los inocentes y no se había arrepentido en absoluto. Había aprendido las artes oscuras, incluso si era un sanador. No, esta varita definitivamente no era nada que un hechicero de la luz tuviera. Esta varita no era algo que un sanador tendría, pero Sal nunca había sido un sanador normal. Pareces preocupado, dijo el fabricante de varitas en ese momento. Sal simplemente se encogió de hombros. Soy un sanador, dijo como explicación. El fabricante de varitas parpadeó y miró los ingredientes en sus manos. ¿Lo eres?, preguntó asombrado. Nunca hubiera imaginado que con estos, un sanador ni siquiera debería poder tenerlos. Yo también soy un protector, Sal respondió suspirando. Ollivander lo miró fijamente. ¿Cómo? Tu juramento debería impedirte matar y mi juramento está redactado de manera diferente, respondió Sal. Es una variante del juramento del curandero. Puedo matar, pero acarrearé las consecuencias si mato al que no debe. Ah, un guardián sanador, dijo el fabricante de varitas comprendiendo. Escuché sobre ellos, pero nunca pensé que conocería a uno de ellos. Y entonces tú también eres viejo y sería mejor si no le dijeras a mi empresa sobre mi edad o... Entiendo, Ollivander respondió sonriendo levemente. Solo una pregunta. ¿Quién eres? Sal dudó por un momento, contemplando su curso de acción. ¿Cuánta verdad debería dar? ¿Cuánta confianza hacia un hombre que no conocía? Pero claro, el hombre frente a él era un fabricante de varitas. Él no lo diría. Entonces Sal respondió con una variación de la verdad. Soy Myrdin Emrys, hijo, dijo, y el fabricante de varitas parpadeó de nuevo, con la boca ligeramente abierta.
Unos minutos de silencio reinó en el aire, luego el fabricante de varitas sacudió la cabeza para aclararla, cerró la boca, la abrió de nuevo solo para cerrarla por segunda vez. Bueno, deberíamos continuar. Ollivander finalmente logró decir y luego instruyó. Pon tu mano en la caja que está allí. Espera si una madera vuela hacia tu mano. Si no es así, inténtelo con el siguiente cuadro. Sal asintió y se arrodilló. Hizo lo que le dijeron y finalmente, después de la quinta caja, una madera zumbó en su mano abierta. Lo sacó. Arce, él dijo. Y existe la conexión entre las artes luminosas de curación y las artes oscuras del protector, dijo Ollivander. Tu varita podrá curar y proteger, incluso si sus núcleos oscuros la harán mejor como protectora que como sanadora. Tal vez tengas que proteger más esta vez que curar, hijo de Mirdin. Quizás, respondió Sal. Ahora sal con tus amigos. Pasarán algunos días hasta que lo haya elaborado. Sal asintió y se fue. ¿Cómo te fue?, preguntó Godric. Sal puso los ojos en blanco. Cerré los ojos y dejé que mi magia me guiara hacia los ingredientes. ¿Cómo pensaste que iría? Godric simplemente resopló. Sabes que no quise decir eso, Salazar. Pero Sal simplemente lo ignoró. En lugar de eso, él y las mujeres abandonaron la tienda. Godric los siguió al instante. Unos días después, Sal regresó y pagó por su varita. Después de eso comenzó su entrenamiento. Rowena, Helga e incluso Godric parecían pensar en él como un sujeto de prueba en la enseñanza. Con la memoria de Sal y su guía, no le tomó mucho tiempo hasta que pudo usar su varita como ellos.